Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Julián Miguel García y esto es Pillando Capazo, la sección de debate y tertulia de Radio Monotes. Empezamos, principemos, es comencem. Muy buenas a todas, todos y todes. Vuelve Pillando Capazo en forma de mesa de debate tertulia. Como siempre, en directo por Twitch, comentando la actualidad informativa turolense y aragonesa. Así que pónganse cómodas y prepárense para pillar un buen capazo. Por otro lado, no voy a estar solo. Como bien de signo habitual, me acompañará David Pérez a los mandos de la actualidad, los datos, los comentarios del chat, etc. Sí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo va? Sí, ¿no? Como siempre. Feliz año a todas, a todos y todes. Y bueno, ya como ya hemos estado en directo, pues se nos ha pasado felicitar el año. Pues muy bien, aquí vuelta al tertulianeo. Como siempre, como ya has comentado, estaremos al mando de los datos, los contextos, la introducción, básicamente la turra. Y por otro lado, recordad que lo bueno que tiene Twitch es que tenemos un chat en el cual los espectadores que nos están viendo pueden interactuar. Así que ya saben, monoters, ya ir dejando vuestros comentarios y opiniones en el chat, que los iremos introduciendo a lo largo del programa. Y la turra de la propaganda, ¿vale? Porque estamos inmersos, exacto, aquí siempre aprovechando. Como sabéis, esta semana os estamos dando bastante el turramen en todos los directos, con que tenemos una ofertilla para estos reyes. Bueno, era para reyes, pero se ha alargado el asunto, de hacerse monotes por €1, ¿vale? Entonces aprovechamos que estos son los minutos seguramente más escuchados, y deciros que para los que lo escuchéis más tarde, esto ya no será posible porque el domingo día 15 se acaba el asunto, pero aún nos quedan como 4 días, 3-4 días, para haceros con esta oferta de €1 al mes para apoyar Radio Monotes. ¿Y qué os lleváis? Pues os lleváis cosas muy buenas, como exclusivas pegatinas y chapas, ¿vale? Y sobre todo, y lo más preciado, es un directo monoter único y exclusivo que solo será para la gente que pague, o sea, para la gente que se haga Patreon. O sea, será un programa en directo, pero diferente, o sea, se hará en algún bar o donde sea, donde nos inventemos, Julián. Será un programa directo, pero exclusivo, ¿no? Pero algo diferente a lo que estamos acostumbrados, exactamente. Y nadie más, solo los presentes, lo podrá. Porque tampoco se grabará. Bueno, igual lo grabamos como testimonio para los que han estado allí, pero ya está, ¿vale? Y porque la campaña esta de €1 es para siempre ya, €1. Pues solo un mes. Sí, es para siempre. Lo que pasa es que tú solo te puedes... La gente se piensa que le vamos a engañar y vamos a hacer como las compañías. No, esta campaña... Te sacan la oferta y luego ya te suben la tarifa. No, hombre, no, esto es una oferta express de estas que solo va a estar hasta el domingo. El domingo se acaba. ¿Que luego saldrá otra vez? No lo sabemos. Pero de momento solo hasta el domingo, ¿vale? Eso es lo que hay seguro. Luego no les vamos a subir la cuota, no. Los que hayan pillado €1, pues continuarán €1, normal, ¿vale? Y nada, eso era un poco recordar, aprovechando. Muchas gracias, David. Que nuestros monotes vayan aflojando la pasta. Exacto. Que hay que mantener la garita de alguna forma, al menos que no sean todo pérdidas. Que evidentemente toda tertulia necesita de sus tertulianas, tertulianos y tertulianes, así que sin más dilación vamos con las presentaciones. Hoy charlaremos en Pillando Capazo con Iker González Izaguirre, periodista, cofundador e integrante del Consejo de Arainfo. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Iker, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer volver a estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. También contaremos con Guillén González, miembro de Coinet TV. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Guillén, a los micros de Radio Monotes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas y muchas gracias por invitarnos otra vez. Muchas gracias a vosotros por venir. Y por último contaremos con César Corella, concejal del Ayuntamiento de Teruel por Espacio Municipalista. Bienvenido, benvingut, bien plegado, César, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues
vamos con hechas las presentaciones, pasamos a charlar y a pillarnos un buen capazo. Arrancamos centrándonos en dos de las noticias que han marcado estas Navidades, ¿no, David? Así es, Julián Monoters. Las Navidades suelen ser momentos para lo increíble, lo sorprendente, la magia y los regalos, algunos bastante envenenados, y así parece ser que se han tomado estas Navidades tanto el Gobierno de Aragón como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque este mes de diciembre nos han regalado dos regalicos a los aragoneses de AUPA. Por un lado, la financiación con fondos Next Generation de la Unión de Estaciones de Esquí de Astún, Aramón, Formigal por Canal Roya, y por otro, la autorización del Ministerio, que más nombre de constructora tiene, Miteco, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, igual solo me hace gracia a mí, pero tiene nombre de constructora. Pues eso, de la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de los macroparques de energías renovables planteados por Forestalia en el Maestrazgo, más conocido como Clúster Maestrazgo, ¿vale? Vayamos un poco con Canal Roya. ¿Se acuerdan, Monoters, de aquellos tiempos pandémicos en los que íbamos a salir mejores de todo esto y que los fondos europeos de recuperación iban a servir para enterrar al neoliberalismo y la austeridad, dando paso a la transformación del modelo económico centrado en la digitalización y una transición ecológica que apostara por la justicia social y ambiental, luchando contra las consecuencias climáticas del cambio climático? Pues eso es el pasado, Monoters. Bienvenidos de nuevo a la vieja nueva normalidad, porque el gobierno de Aragón se va a fundir el 84,56% de los 66,7 millones de euros que han recibido de los fondos Next Generation de Europa para turismo sostenible, si escucháis bien, turismo sostenible, y que lo va a aplicar a la Unión de Estaciones de Esquí de Candanchu, Astún y Formigal. Un proyecto en el que se incluye un telecabina que atravesaría Canal Roya, uno de los pocos valles pirenaicos de alta montaña que quedan vírgenes, cuna del origen de Aragón como país, espacio de gran valor natural flanqueado por glaciares y volcanes, y que está en pleno proceso de declaración como espacio protegido en el denominado Parque Natural Anayet Partueca, Partacua. A lo que habría que sumar al despropósito de destinar para la destrucción de este valle al servicio de la industria de los pelotazos de la nieve fondos europeos de recuperación tras el COVID-19, que entre sus bases fundamentales contienen no hacer daño a los ecosistemas, al paisaje, etcétera. Vamos, toda una declaración de intenciones de lo que supone para el lambanato caminar hacia una recuperación sostenible tras la crisis. Sin embargo, esta no es la primera vez que sucede, ya que en 2021 ya pillaron cacho de esos Next Generation para la sostenibilidad turística con 8 millones de euros para levantar un telecabinas entre Candanchu y Astún. Fue, en este caso, la mancomunidad del Alto Valle de Aragón, que incluye municipios como Canfranc, Jaca, Castillo de Jaca, Aïxa, Villanúa y Borao, y que ahora se encuentra apremiando al propio Gobierno de Aragón para que culmine los trámites de declaración de la obra del proyecto de interés general de Aragón para que arranquen las obras y se puedan cumplir los plazos de tiempo que les pide Bruselas, porque las obras tienen que estar ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2024, que algunos dudan de que esto se pueda hacer sin una prórroga y por tanto igual nos quedamos hasta con las obras a medias. Como puede ver, Monoters, los fondos Next Generation están siendo una maravillosa oportunidad para el viejo sueño de la Unión de Estaciones de Esquí, que la mafia del copazo, como dirían en el podcast de la paella rusa y a la que nosotros añadimos del pelotazo invernal, ha tenido entre ceja y ceja durante décadas, justificando destrucción del territorio, el monocultivo del turismo y la precariedad laboral sembradas en el Alto Aragón con argumentos tan peregrinos como: está demostrado que los valles que tienen estaciones de esquí tienen mayor crecimiento que los que carecen de ellos. Claro, si lo que haces única exclusivamente son estaciones de esquí, ¿cómo van a crecer los valles que no tengan? O que la Unión de Estaciones de Esquí permitirá activar el turismo entre semana y traer público internacional que resida más tiempo y permita aumentar el negocio a los valles en la temporada baja. O, otro argumento también lamentable, que esto permitirá al Pirineo aragonés competir con los macrodominios esquiables como Sierra Nevada o los Alpes. Unos argumentos, por otra parte, que el lambanato ha comprado totalmente con el par de Arturico y su departamento de industria a la cabeza, desentendiéndose de la propia realidad actual de una temporada de nieve atravesada de lleno por la crisis climática, que deja reservas de nieve muy bajas en el Pirineo, con la incapacidad de fabricar nieve artificial y con plantillas de Aramón inerte, porque la mayoría de las estaciones están a medio gas o directamente cerradas, pasándose por el Arco del Triunfo
Desde el Lambanato, las continuas advertencias del Observatorio Pirenaico del Cambio Climático de que el espesor medio de la nieve podría disminuir a la mitad en 2050, así como el gran consenso sindical del país, que el pasado verano exigió otro modelo para el sector de la nieve y la montaña de Aragón, adhiriéndose al manifiesto por la creación del Parque Natural de Anayet y la protección de Canal Roya. Tampoco les ha importado los posicionamientos en contra de los dos socios del cuatripartito, Podemos y CHA, así como del socio parlamentario Izquierda Unida. Tampoco parece importar lo más mínimo que los requerimientos y movilizaciones de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón y múltiples organizaciones ecologistas aragonesas y estatales que ya están planteando denuncias ante Europa y los tribunales aragoneses y españoles. Así como que el propio director general del Medio Natural del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, haya confirmado que existe un informe técnico elaborado por su departamento indicando que hay un decreto ley de inicio del proceso de declaración de Parque Natural de Anayet y Partacua que hace que cualquier intervención sea ilegal en Canal Roya. Vamos, toda una realidad paralela en la que anda pregonando el Lambanato, flirteando con el negacionismo, el cambio climático y cuya máxima aspiración del pelotazo y la destrucción definitiva del Pirineo a la que no renuncian, como indicó el propio Javier Lambán en su mensaje final de año, es la de celebrar unos Juegos Olímpicos de Invierno. Todo un hito en este tridente del Aragón social, verde y digital con el que nació el cuatripartito. Y hasta aquí la turra, contexto con Canal Roya. Y en cuanto al segundo regalico de Navidades que nos ha dejado, el colonialismo y extractivismo, la luz verde del clúster maestrazgo, decir que significa pues un antes y un después en esta apisonadora de los macroparques de renovables. Se da visto bueno instalar 125 molinos de 6,1 megavatios frente a los 161 de 5,5 planeados inicialmente, agrupados en 20 parques eólicos con una potencia total de 762 megavatios, colocando 507 torres de alta tensión y más de 300 kilómetros de pista. Esto al Ministerio le ha debido de parecer de pistón, porque tanto el informe como la declaración de impacto ambiental han dicho que adelante con los faroles, eliminando solamente 30 molinos y quedando 70 de ellos dentro de zonas de protección ambiental Red Natura. Todo esto anunciando en medios de comunicación de forma anticipada, antes incluso de que aparezca en el boletín oficial del Estado, una cosa a la que nos estamos acostumbrados bastantes, valga como ejemplo la Agencia Espacial o la asignación de Endesa, la asignación Endesa del nudo de Mudéjar. Y bueno, con el lambanato ebrio de propaganda electoral, con el mensaje final de año afirmando que caminamos hacia un sistema energético propio, lejos del colonialismo que caracterizó otros tiempos. La plataforma en favor de los paisajes de Teruel ha señalado que no existen pocas susceptibilidades sobre esta tramitación del clúster del maestrazgo, como anunciarlo antes en Empresa que en el BOE, que la resolución ha pasado del principio básico de cautela ambiental que se debería aplicar al reconocer que existen riesgos sobre la diversidad del paisaje y que transformarse en un terreno clúster del clúster en área industrial al hacer las instalaciones se despojará de esta protección a las zonas de alto valor paisajístico y natural. Pero la plataforma No Rebla ya ha llamado a la movilización como la que ha protagonizado este pasado sábado, tiñendo las plazas turolenses de luto, y que tendrá su continuidad mañana en Alcoriza. Y anuncian desde la plataforma que agotada la fase administrativa, de recursos, etcétera, y con este proceso, la lucha pasa por la vía judicial, acudiendo a los tribunales para que se cumpla la ley. Por ello, la propia plataforma tiene abiertas diferentes formas de financiación colectiva en su web, a las que desde Radio Monotes animamos a apoyar y a echarles un vistazo. Y ahora sí, ya acabo con la turra, el debate es vuestro. Bueno, pues con la ingente cantidad de información que nos ha dejado David sobre la mesa, os lanzamos varias preguntas a pesar de lo que se pregona. ¿El sector de la nieve tiene los días contados en Aragón y habría que prepararse más para su desmantelamiento que para su ampliación? Turno ¿Quién dispara? Palabra. Venga, empiezo yo. Dale. A ver, yo lo que creo es que estamos en un contexto de cambio climático en el que las políticas europeas parecen dirigirse hacia sostener de alguna manera esa situación y procurar revertirla. Es evidente que hay menos nieve y en lugar de apostar por un modelo sostenible de turismo, lo que se está haciendo es apostar desde el Gobierno de Aragón por un modelo caduco que no es compatible con las actividades tradicionales y que además, bajo nuestro punto de vista, no sirve para crear empleo de calidad ni fijar población. Es decir, están impulsando un modelo económico que desde la propia Unión Europea, que financia todo esto, debería de alterarse, ¿no?
Entonces, claro, respondiendo a la pregunta, ¿tiene los días contados? Pues bueno, las estaciones de esquí de la provincia de Teruel no han abierto todavía. Y estamos a mitad de enero. Quiero decir, no sé, este año la campaña que tengan, pues en vez de ser X meses, será la mitad o menos de la mitad si hay suerte y nieva y hace frío en los próximos días. Y por otro lado, se está destinando, como decíais, una gran cantidad de fondos a esta supuesta transformación económica del sector de la nieve y, sin embargo, grandes proyectos o muchos proyectos de muchas comarcas se están quedando sin financiación para afianzar ese modelo turístico sostenible que lo que hace es compatibilizar las actividades ordinarias y productivas con, bueno, pues con casas rurales, con hostales, con albergues, con bares, con actividades deportivas, con actividades, bueno, pues de otro tipo, ¿no? Y que entendemos que eso sí que podría hacer que la población que vive en las comarcas pues se quedara. Y lo de la nieve, pues parece que no, además de ser estacional y no durar todo el año. Guillén, Iker. Vale. Bueno, yo no sé si la nieve se va a acabar. Parece ser que sí, ¿no? Todo apunta a eso. Lo que pasa es que sí que veo que hay una especie de dinámica de competición cada vez más agresiva entre algunos sectores, entre las élites, como que parece que cada vez les cuesta más obtener beneficios. Han ido desarrollando cada vez más su modelo de explotación turística, pero yo creo que sirve para los dos casos, tanto para el clúster maestrazgo como para el turismo de nieve. Es que cada vez tienen que ir un poco más allá, ¿no? Están en una dinámica donde cada vez les cuesta más o necesitan más beneficios, y yo creo que lo que podemos esperar, más allá de si se va a acabar desde el punto de vista climático la nieve y el modelo de la nieve, es intervenciones cada vez más agresivas. ¿Por qué? Porque cada vez necesitan ampliar más su horizonte de beneficios, su horizonte de expansión, que es algo general en todas las empresas, y entre las élites que necesitan lucrarse de este tipo de negocios, y por tanto lo que podemos esperar es que esto vaya más, no que se detenga, hasta que ya sea insostenible desde cualquier punto de vista y no quede otra que tengan que cambiar el modelo. Sí, es que lo habéis dicho ya, ¿no? Tenemos un presidente además que es negacionista del cambio climático y parece que no ve la realidad, ¿no? Porque en Teruel no ha habido nieve, no se han abierto las estaciones, pero es que llevamos ya varios años que la nieve llega cada vez más tarde y cada vez menos tiempo. Entonces, a la pregunta, sí, la nieve tiene una fecha de caducidad, como sigamos hasta el ritmo, ¿no? Del calentamiento y demás. Y bueno, no es sorprendente que el gobierno de Lambán apueste por estos proyectos faraónicos, ¿no? Porque ya lo lleva haciendo 8 años, desde Castanesa, Mularroya, Yesa, Canalroya. Y bueno, pues es una más. Le salió mal los Juegos Olímpicos de invierno y esto parece ser como un gancho, ¿no? Para poder llegar a una nueva candidatura. Y en fin, pues es que si escuchamos el discurso de fin de año de Lambán, leyendo entre líneas ya se ve, ¿no? Está ahí en el aeropuerto de Caudé, ¿no? Otro de los proyectos que se quedó ahí vacíos. Y esa es la línea del gobierno de Aragón, ¿no? El hablar, dar grandes titulares para proyectos mal diseñados y sobre todo delirantes y basados en un ecocidio de la tierra de Aragón. O sea, en esta crisis climática negada por Lambán, ¿creéis que continúa operando socialmente este discurso de que el único desarrollo y futuro y empleo posible en el Pirineo es a través de las macroinfraestructuras o de la macroinversión de turno para la nieve? ¿O está secuestrado políticamente el territorio por los intereses de una oligarquía o una mafia del copazo y el pelotazo, que nos gusta decir por aquí, que se está sirviendo del territorio? ¿Creéis que sin romper esa cierta complicidad o silencio social con el pelotazo es posible sin romper esa complicidad, es posible para Canalroya o el proyecto del extractivismo y colonialismo como el clúster del maestrazgo? Pues
Sigo yo si queréis. Yo creo que no. Lo que pasa es que, pues eso, la gente en general piensa lo que tú has dicho, ¿no? Y él se está vendiendo eso de una forma tan brutal en todos los medios oficiales claro, pues el mensaje cala, ¿no? Y romper, y hay que romper con eso, hay que romper con eso y es lo que están intentando hacer todas las organizaciones ecologistas y defensa de la tierra, lo que llevan haciendo otras organizaciones que venían también de antes, ¿no? Desde Ecologistas en Acción a la plataforma Defensa de las Montañas, el Paisajes Teruel, en todas las comarcas se han organizado plataformas en defensa del territorio, desde las 5 villas a gente de Muel, y porque Muel también es un pueblo muy pequeñito aquí al lado de Zaragoza y lo están plagando de molinos también, ¿no? Pues si es que va todo parejo. Y además es que están creando, yo creo que esa política del miedo, ¿no? Y con el miedo, pues es muy difícil luchar, ¿no? No sé, yo veo un poco contradictorio decir que la gente, a ver, el presidente del gobierno quizá lo niegue. Yo no sé si lo niega o al final lo que hace es el sector de la nieve, otros sectores necesitan expandirse para sostener el margen de beneficio. Y si hay que apostar por ampliar las estaciones de esquí o por hacer barbaridades, pues las harán. Y como son los que mandan en Aragón, son los que presionan al gobierno y el gobierno se lo facilita porque al final tenemos un presidente que defiende en buena medida los intereses de esas élites. Pero claro, tú cuando hablas con la gente sobre, o sea, la gente y las estaciones de esquí ya sabe lo que hay con el cambio climático. Yo creo que la gente no apuesta por ese modelo porque lo tenga interiorizado. Simplemente es el poder el que desarrolla ese modelo y la sociedad. Yo creo que pinta poco. No sé, yo creo que la gente es consciente de la situación climática en la que vivimos. Y no sé si se acabará o no la nieve, pero los trabajadores y trabajadoras de las pistas de esquí del entorno de Teruel están en ERTE. Es decir, este año no van a trabajar y no van a tener unos ingresos con los que contaban. Con los que contaban a tener, pues la mitad, si hay suerte, ¿no? Entonces, yo creo que la gente y los trabajadores y trabajadoras son conscientes de la situación, pero sin embargo, quien parece no ser consciente es el gobierno de Aragón, que apuesta por un modelo de desarrollo, un modelo económico que está basado en la explotación de la tierra, de los recursos, no sé, algo completamente antagónico con lo que tendríamos que estar en estos momentos. Yo creo que depende a quién preguntes, ¿no? Lo del apoyo, porque hay que ver que venimos de un proceso histórico en el cual los pueblos se han ido progresivamente vaciando de los sectores más populares y se han ido quedando pues con la mecanización del campo y todos estos elementos. La gente más desposeída se ha tenido que ir a las ciudades a buscar trabajo en sitios más industrializados. Como el mundo rural no era capaz de sostener tantos puestos de trabajo, al final tendencialmente siempre se ha quedado más población propietaria, pequeña propietaria. Entonces yo creo que este tipo de proyectos, pese a que no solo o no principalmente reparten millones entre los pequeños propietarios y el cacicado local, sí que es cierto que si preguntas entre los habitantes, probablemente los habitantes que son nativos y probablemente tengan algo de propiedad, probablemente que estén a favor. No se trata tanto de la cuestión climática y si saber o no saber, sino que mientras haya alpiste, pues podrás seguir comiendo. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Mientras llevan millones, tú vas a poder seguir viviendo de eso porque los turistas siguen yendo. Entonces, yo creo que eso depende mucho y que no es solo una cuestión mediática, también es una cuestión de cómo es la correlación. Y yo creo que también es importante ver que el modelo no solo es una cuestión es algo estructural, ¿no? Porque vemos que en algún sitio tienen que ir los turistas que ponen en el hotel de lujo de Canfranc, ¿no? Mientras los trabajadores los trabajadores de la nieve y del turismo no pueden encontrar dónde vivir dignamente de manera con un precio asequible en Jaca, se están construyendo hoteles de lujo, con lo cual esto no va a parar y si se hace no es porque haya simplemente un secuestro del territorio, sino porque verdaderamente la gente se está en un proceso, en una dinámica en la cual se piensa que solo se puede vivir de eso. Sin embargo, sí que hay
cierta organización social con iniciativas o plataformas como la de la defensa de las montañas de Aragón o, en el caso de Teruel, a favor de los paisajes de Teruel para paralizar estas iniciativas. ¿Les veis recorrido a estas iniciativas como para poder hacer frente a estos proyectos? Bueno, yo creo que son un reflejo de cómo está la sociedad hoy, cómo están los movimientos sociales, políticos, sindicales, vecinales, culturales, etcétera. Entonces, hay algunos casos como el de Teruel que pueden tener cierta relevancia o cierto peso estratégico, pero sin embargo, en general, los movimientos sociales pues están flojos, francamente están flojos. Y podemos observar como en los 80, en los 90 se paraban proyectos de destrucción, de construcción de chalés, por ejemplo, me acuerdo en el Moncayo, etcétera, y sin embargo ahora pues va más o menos todo adelante. Todo lo que plantea el capital, lo que plantean las élites, pues va adelante. Yo no sé hasta qué punto se podrá frenar. Si somos realistas, quiero decir, se conseguirán victorias o pequeñas victorias, pero desde luego yo creo que es una apuesta decidida del poder de desarrollar todos esos parques y van a hacer todo lo que sea necesario para llevarlos adelante. Pero es precisamente por eso, porque se está en una situación de dependencia, ¿no? de ese modelo, desde que los únicos inversiones, lo único que te parece que te está dando un futuro es ese tipo de proyectos que te llevan, sea el caso del turismo de la nieve, sea el caso de las renovables, las macro renovables, ¿no? Entonces, que por cierto, también hay que decir que se ha vendido mucho siempre el rollo del turismo en Teruel para revitalizar el mundo rural y luego te traen este tipo de proyectos que lo que hacen es cargarse el turismo, ¿no? A razón de que demuestra que nunca se han creído el cuento de que el turismo verdaderamente podía hacer que el mundo rural tuviese futuro, porque en cuanto han podido han tratado al mundo rural como un territorio basurero donde colocar todos aquellos elementos que van a molestar a menos gente posible y les va a causar menos problemas. Entonces, yo creo que esa dependencia en la que se está, de esa crisis estructural en la que vivimos, hace que la gente, evidentemente, no quiera perder la probablemente única oportunidad que tenga de, no sé, de encontrar algún tipo de futuro económico en su territorio, porque el problema es que nadie les da ninguna alternativa, que además lo hemos comentado aquí alguna vez en anteriores tertulias, es que nadie está planteando ninguna alternativa a través de la cual la gente pueda buscar una forma diferente de buscarse la vida. Sí, pero perdona, Guillem, es precisamente por esto que has comentado del turismo que hay fuerza y oposición en el maestrazgo. Es decir, precisamente porque hace 20 años se apostó por un modelo de turismo diferente y donde hay empresas turísticas que hacen cosas diferentes, muchas de ellas familiares, que hacen cosas diferentes que lo que se pretende hacer con el sector de la nieve. Por este motivo sí que hay oposición. Y si se consiguen cosas es precisamente por eso, porque hay sectores económicos que se van a ver afectados. Y estas grandes propietarios que van a instalar grandes parques, claro, van a desplazar a otros sectores más pequeños, pero que han sostenido población y han dinamizado en parte ese territorio, ¿no? Entonces hay un poco ahí la contradicción sobre el turismo, sobre el modelo económico. Sí. ¿Iker? Sí, estoy de acuerdo con Guillén y con César. Es que no hay otra alternativa. No se plantea. El gobierno de Aragón no da otras alternativas más que las suyas propias. Y las suyas propias son estas. Y si no te gusta, pues te aguantas. Y claro, lo que decía César de los movimientos sociales, es verdad que en los últimos años ha habido un bajón tremendo de movilización. Pero yo soy optimista y creo que desde hace unos meses se está volviendo a articular respuestas concretas en luchas concretas, ¿no? Pues con el tema de las renovables, con el tema de Canal Roya, antes también con Castanesa. Claro, no son masivas como las que había en los 80, 90, que sí que se consiguieron parar cosas, pero bueno, ahí están los ejemplos de Yesa, que fue una lucha muy grande y ahí sigue Yesa, ¿no? Que tampoco se ha conseguido parar, lamentablemente, ¿no? O Mularroya, que a pesar de las sentencias de los tribunales, ahí siguen insistiendo y R, ¿no? Pero yo soy positivo. Yo creo que el tema de las renovables ha sido una
acicate para que la gente de los pueblos que antes no estaba movilizada se movilice en plataformas, como decía antes, en cualquier comarca donde plantan un proyecto macro renovable hay un colectivo que está en contra, ¿no? Pues ahí están las 5 villas, ahí está la gente de Paisajes Teruel que está haciendo un trabajazo brutal en todos los pueblos del sur de Aragón y luego, bueno, la gente de la Fueva y por el Pirineo también, ¿no? Y yo creo que somos mucho de acción-reacción, nos dan un golpe y reaccionamos, ¿no? Y eso se está viendo, ¿no? Y ojalá se consiga algo positivo de todo esto. Estabais hablando de que los movimientos sociales, aunque estén ahí ahora mismo, no están muy fuertes, o no tan fuertes como en otros tiempos. Dentro del propio gobierno de Aragón, de este cuatripartito que es el Lambanato, comentaba David, ¿no? Que el director general de Medio Natural del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, digamos, se han posicionado en la defensa del parque natural. Desde el punto de vista institucional, ¿veis posibilidad o fuerza o capacidad de que fuerzas políticas como pueden ser Podemos, Chunta o Izquierda Unida de paralizar en las instituciones estos despropósitos o creéis que se quedará en un calentón en los medios de comunicación? Pues yo, siendo sincero, perdona David, sí. Creo que no, porque claro, el otro día lo estaba hablando con Chorche en la redacción de Arainfo, ¿no? Es verdad que Chunta y Podemos han manifestado por activa y por pasiva su rotundo rechazo a la Canal Roya y a la destrucción de la Canal Roya, perdón. Pero claro, este proyecto está descubriendo las contradicciones del cuatripartito. Por un lado está el PSOE y el PAR a muerte con este despropósito, mientras Chunta y Podemos airean su incapacidad y falta de influencia. Es que es lo que se está demostrando, ¿no? Están siendo los hermanos pequeños de un gobierno donde manda Lambán y donde manda Artur Aliaga. Y es verdad que Bayona sacó ayer un hilo de Twitter muy, muy clarificador. Ayer se reunió con la PDMA, con la Plataforma de Defensa de las Montañas, que por cierto hoy es la portada de Arainfo, que Medio Natural ha confirmado que sigue vigente la declaración como espacio protegido de Canal Roya, pero yo creo que esto a Lambán y a su séquito le da igual. Visto los hechos, le da absolutamente igual, ¿no? Y Chunta ha llevado al Senado una iniciativa contra la destrucción de Canal Roya. Podemos está pidiendo explicaciones al gobierno de España, donde también está incluido. O sea, Podemos Aragón está pidiendo al gobierno de España, que es PSOE y Unidas Podemos, explicaciones por el tema de la unión de Astún con Formigal. Y mientras tanto los gobiernos de Aragón y de España, donde están Podemos y Chunta, en el de Aragón también, están aprobando esta destrucción. Entonces, claro, yo... Y menos mal que están ahí en el cuatripartito, porque si no habría barra libre total, pero sinceramente no creo que tengan capacidad de influencia para frenar esto. Y Izquierda Unida desde la oposición, pues es que Izquierda Unida tiene un diputado. Y menos mal que está en la oposición y está haciendo una oposición de izquierdas contra un cuatripartito que se supone que es el más de izquierdas de la historia de Aragón, ¿no? Iker, perdona, pero te voy a hacer una corrección. Izquierda Unida está en la oposición en Aragón, pero está en el gobierno de España. Y el gobierno de España recientemente ha hecho 2 decretos para que no haya declaración ambiental con el tema de los parques, o es el que ha soltado la pasta para que se construya lo de la nieve. Izquierda Unida a nivel estatal no ha dicho ni mu. Es decir, que aquí están jugando a la oposición al gobierno para erosionar a Chunta y a Podemos y recuperar su voto a nivel local, a nivel territorial, pero sin embargo es tan responsable Izquierda Unida como puedan ser Chunta o Podemos. Quiero decir, es que... Sí, que son tres hay más juego político en todas las acciones de Izquierda Unida que realidad, porque al final tiene también capacidad de influencia en donde se toman las decisiones, que es en el Consejo de Ministros, en los ministerios. Sí. Sin embargo, pues no lo hacen. Pero la pregunta inicial, pues al final es una cuestión de correlación de fuerzas. Se puede estar en el gobierno o en la oposición, unos han decidido estar en el gobierno, otros en la oposición, pero la correlación de fuerzas es muy desfavorable y no hay fuerza ni movimiento detrás para poder parar estas cuestiones. Entonces, pues se va a quedar seguramente en lo que parece en lo que todos pensamos que se va a quedar.
Y no hay que olvidar que estamos en año electoral, que es que 2023 municipales, autonómicas, aragonesas y las estatales, ¿no? Y todo se está mirando en clave electoral. Sí, lo que pasa es que esto de año electoral, a mí me queda la pregunta que si este tipo de proyectos, y en concreto estoy más pensando en lo de Canal Roya, si les beneficia o les perjudica, ¿no? Porque depende qué partido sea, igual al PSOE y al PAR les beneficia y a Podemos y a Junts les hace un roto, ¿no? Entonces, yo lo que quería comentar es que sí, ¿no? Tenéis razón. Esto lo que demuestra es la hipocresía de la izquierda institucional, pero no por tanto, no por ser izquierda y ser institucional, sino no por defender, ¿no?, esa estrategia y ese paradigma del gobernismo con el PSOE como si fuera el santo grial de las soluciones para la situación que vivimos, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que tú estás en un gobierno, estás en contra de de unas acciones, de unos proyectos, tu gobierno no está en contra y no hace nada para paralizarlo. ¿Por qué te tienes que ir al Senado? ¿Por qué te tienes que ir a Madrid a preguntar si tu gobierno podría precisamente intentar paralizarlo? Porque, que yo sepa, corregidme, no han presentado demandas ni han intentado paralizarlo de ninguna de las maneras. Entonces, si tu gobierno no solo deja, sino que en la práctica lo está potenciando, porque son muchos temas, no es solo este. O si no te gusta lo que hace tu gobierno, o bien no eres de ese gobierno, o lo aceptas y te comes las consecuencias de apoyar eso. Esa es la cuestión. Lo que no puedes estar es lo que hacen, que es nadar y guardar la ropa. Siempre lo mismo. Es decir, estamos en contra, pero estamos en contra solo para que me votes. No estamos en contra para plantearnos ahí delante y romper el gobierno y, de paso, cuando no estemos en el gobierno, perder unos cuantos sueldos institucionales de los que estamos ahí metidos. Que no es la circunstancia más general, pero eso está así. Entonces, lo que no puede ser, insisto, es nadar y guardar la ropa. O se está en contra o se hace cada uno corresponsable de la posición en la que está. Sí, es exacto. Perdona, es soplar y sorber a la vez, ¿no? Soplar y sorber a la vez. La eterna contradicción de la socialdemocracia cuando está en los gobiernos, ¿no? Y sobre todo cuando están los gobiernos con partidos neoliberales. Claro, que es que no es decir que estén a favor, es que no se trata de eso, no es decir vosotros sois los que lo hacéis, no, es decir, tú te tienes que hacer corresponsable de lo que está haciendo tu gobierno del que formas parte, y o eres o no eres. Con respecto a lo que comentabais antes, ¿no?, de que tampoco a nivel estatal, donde también están Podemos Izquierda Unida en el gobierno, se están tomando medidas para intentar paralizar esto. ¿Creéis que puede ser en parte porque estos temas que tienen que ver con el medio rural, con el ecosistema, con la ecología, con el ecologismo, se siguen viendo como temas poco importantes o de segunda, como que hay cosas mucho más prioritarias que son mucho más determinantes para la población, sobre todo si pensamos en la población madrileña? Absolutamente. O sea, sí, rotundo. Estos son problemas de pueblo y ha pasado desde hace 40 años y sigue pasando ahora. Esto en Madrid no importa, no les importa un bledo, ¿no? Esa es la sensación, ¿no?, que se tiene, ¿no? Y evidentemente tienen en su agenda otras cosas que para ellos son más prioritarias. Entonces, ese es el eterno problema de países como Aragón, ¿no?, que estamos siempre ahí supeditados a Madrid. El otro día leí una nota de prensa que había hecho la Moncloa, que daban por alcanzar por cumplido, creo que decían un 65% del acuerdo con Teruel Existe para con el medio rural, el tema de la despoblación, la estrategia, ¿no?, de revitalizar las zonas despobladas. Es que es una risa, o sea, es no haber estado nunca fuera de Madrid. O sea, no han estado, yo creo que ni en Castellón, o sea, ni en Alcalá de Henares. Ayer lo hablábamos con David en el directo, que claro, es que las medidas de macroparques y las medidas de la ampliación de las pistas de esquí serán consideradas como lucha contra la despoblación, seguramente. Eso entrarán dentro de ese 67%. Eso era lo que pusisteis ahí de la web de Moncloa, de cumplido, ¿no? Cumplido. Exacto. Sí, que me estuve echando ayer unas risas con vosotros. O sea, no con vosotros, sino con lo que contabais vosotros. No con lo que... Porque lo que venía detrás era chungo. Pues mira... Sí. No, pero en verdad es que es como... Es que no se lo toman en serio porque no ven el problema, entonces no lo van a resolver nunca, te quiero decir. Yo no sé si tiene solución o no, pero desde luego no van a tomar ninguna medida acertada
porque es que no ven lo que tienen que resolver. O sea, claro, pero es que no hay más que ver me refiero. Las partidas de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Los titulares de la Info todos los años son iguales, porque es que todos los años pasa lo mismo con los presupuestos, ¿no? Y esa es una de las realidades más crudas que tenemos. Yo me vais a permitir, no sé si lo ven como problemas de pueblo, pero es que creo que no es una cuestión del contenido, es una cuestión ni de ideología, es una cuestión de que cuanto más macro o más desde una instancia más alta lo ves, más se ve como simplemente el número de votos que te puede dar. Y yo creo que el ecologismo es uno de esos ítems donde los que hacen las estadísticas y hacen los análisis de intención de voto y de las encuestas dicen, esto nos da tantos votos, ¿dónde nos da votos? Yo no creo que consideren ecologistas a los que salen a defender el paisaje de su pueblo. O sea, no sé si están pensando en eso, están pensando probablemente en la gente del centro de las grandes ciudades con una posición económica bastante buena, que sí que tienen una conciencia ilustrada ecologista. O sea, que hay diferentes tipos de, si se le puede llamar así, de ecologismo. Entonces, para mí es una cuestión meramente que lo entienden estadísticamente, desde el punto de vista de la cantidad de votos que les pueda dar, no es una cuestión ideológica. En este Aragón social, digital y verde del Lambanato, ¿creéis que hay alguna posibilidad de futuro? ¿Futuro para quién? Eso es. Para nosotros y nosotros. No. No, o sea... La respuesta corta es no. Claro, la respuesta corta es no. Es que, joder, es que lo pones muy a huevo. No hay futuro. Ya lo cantaban los Escorbuto en los 80, no hay futuro. Yo creo que es muy difícil, porque es que todos los proyectos, hoy anunciaban a bombo y platillo lo de Amazon también, ¿no? Hoy era la noticia estrella Amazon, 1000 empleos nuevos, que viene de Martorell, ¿no? La fábrica que va a venir aquí, claro, y todo se basa en el apoyo a las grandes empresas y en hacer... como si dice, propaganda con las grandes empresas, ¿no? Tenemos el matadero de Binefar, el mayor matadero del mundo, que el otro día también lo estuvisteis desgranando y despelotando ahí, ¿no? Con la gente esta que hizo la acción allí en Binefar, ¿no? Y luego, pues eso, el discurso de Lambán de Año Nuevo dijo una frase que para mí fue bastante importante. El Ejecutivo aragonés ha estado en todo momento al lado de los empresarios, motor fundamental de progreso de la comunidad. Y dices, vale, y las pymes, las cooperativas, el pequeño comercio, la gente que tiene su tiendecica en el pueblo, y claro, tú les estás metiendo a Amazon, te estás cargando todo el tejido de comercio, todo el tejido económico de las pequeñas, ¿no? De las pequeñas empresas, de las pequeñas redes y de la pequeña economía. Y ese es el objetivo del gobierno de Aragón, los macroproyectos. Sí, que es un modelo macro y en muchos casos extractivista, de generar productos para exportar, sí. Tienen un modelo que, bueno, yo creo que el modelo económico que se impulsa desde el gobierno de Aragón, que es el modelo económico del PSOE-PAR, basado en una gestión público-privada, pues tiene las consecuencias que tiene y además estos van a lo fácil. Claro. No están innovando. Evidentemente, todo lo que hace el gobierno de Aragón no lo hace mal. Obviamente hay proyectos que funcionan o hay cuestiones o hay consejerías que gestionan bien. Pero lo que es en lo macro, en lo modelo económico, pues bajo mi punto de vista es un error lo que están haciendo. Claro, pero lo decía Guillén antes, ¿no? Canfrán, ¿cuántos años llevamos con la lucha para la reapertura de Canfrán? La estación y de repente se cascan ahí un hotel, ¿no? Un resort de lujo. ¿Quién puede ir a eso? O sea, Sí, ¿quiénes pueden ir a eso? Es que, o sea, el 80%, el 85% de la población aragonesa no puede ir a eso más que a la puerta a verlo, pero no a disfrutarlo por dentro ni a estar allí, ¿no? Entonces, ¿para quién está pensado eso? Que les van a hacer un telesilla para que no, hasta la puerta del hotel para que no se tengan que mover, ya te lo digo. Claro, es que ese es
O sea, y es verdad que sí, que hay consejerías y departamentos que están funcionando bien y que se están haciendo cosas bien, efectivamente, pero aquí estamos hablando de lo que se está haciendo mal, ¿no? Y son muchas cosas y es una pena. Y además nos escudamos en que salimos de una crisis como la del COVID, que todavía no ha acabado la pandemia, pero que ahí está. Parece que estamos viendo la luz, pero claro, los efectos económicos de la pandemia han sido brutales para el 90% de la población. Y ahora estamos metidos en una guerra imperialista entre Rusia, Ucrania, la OTAN y también, ¿no? Entonces es siempre la dialéctica del miedo, ¿no? Porque sin miedo no hay risas, ¿no? Que decía Humberto Eco, ¿no? Y si no hay miedo, no hay fe, ¿no? Y entonces ahí estamos. Yo creo que hay futuro, lo que pasa es que no sabemos cómo de malo o cómo de problemático y para quién va a ser de problemático ese futuro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que señalar que en este caso no estoy tan de acuerdo con lo que decía Iker, ¿no? De lo que se está haciendo mal. Yo es que no lo concibo solamente como algo que se está haciendo mal. Igual desde nuestra perspectiva sí que es algo malo, pero yo creo que funciona bastante bien lo que es el gobierno actual, pero la institución en su conjunto, entendiendo dos conceptos fundamentales que yo creo que hay que no sé si los compartiréis, pero por un lado, que la dinámica estructural de acumulación a gran escala, tanto a nivel internacional como en los propios sectores de la oligarquía estatal, de oligarquía central y la oligarquía aragonesa, tienden a una acumulación cada vez mayor y eso hace que, como decía antes, los proyectos sean más agresivos y que eso conlleva que al final exista la necesidad de entender el territorio como un territorio basurero, que yo creo que esto es importante. Se trata al territorio como un basurero en el cual colocar todo aquello que no es problemático, que es problemático colocar en otro sitio. Y por otro lado, que la institución autonómica está funcionando como lo que es una correa de transmisión entre esas oligarquías y la propia población, es decir, una forma de extraer dinero público hacia dinero privado, capital público que debería servir para servicios sociales, para todo tema de vertebración territorial, bueno, para lo que se supone que dicen ellos que tiene que servir, pero al final solo es una manera de convertirlo en capital privado. Y esto lo vemos claramente con los fondos Next Generation, que el pequeño, la pequeña porción que al final se acaba quedando Aragón, que viene de Europa, se la acaban llevando siempre pues, a grandes proyectos privados pues, como este. Entonces, al final, yo creo que la institución está funcionando bien, tal y como se espera de ella, que es simplemente correa de transmisión para incrementar el capital privado a costa de lo público. Bueno, antes de ir al último bloque, David, ¿nos han dejado algo nuestros oyentes por el chat? Sí, nos han dejado cosas, nos han dejado una pregunta que quería meter un poco cuando has sacado a pasear el papel del tripartito, del cuatripartito, perdón, y el papel sobre todo de Podemos y Chunta aragonesista de él, porque Teruel Errante nos ha dicho que ha lanzado la pregunta de cómo planteáis después de estas cosas el papel de Podemos y Chunta en el gobierno de Aragón, porque por mucho que digan que son partícipes, que bueno, supongo que quería decir que no son partícipes, en la Unión y en las renovables, motivos suficientes para romper, ¿no? O solo hacen palabrería. O sea, no sé, ya habéis comentado un poco, ¿no? Que vienen elecciones y que igual romper no se dan cuenta. A ver, yo creo que a estas alturas es complicado y luego, claro, es que yo soy de los que piensa que menos mal que está Chunta y Podemos en el cuatripartito. Quiero creer que frenando bastantes no, pero algunas cosas que se han conseguido gracias a su presencia, ¿no? Y luego lo que decía antes de la oposición en Aragón, Izquierda Unida también, ¿no? Por ejemplo, Izquierda Unida no apoyó los presupuestos y explicó por qué no lo hizo, ¿no? Que es verdad que estamos en año electoral y que todo, lamentablemente, la política se basa en atacar al contrario y ganar los votos del nicho del compañero y demás. No sé, a mí, sin estar dentro, me cuesta decir qué es lo que deberían de hacer. Yo pienso que les va a salir caro el papel que están teniendo. Creo que les va a salir mal, pero ya veremos el 28 de mayo.
Yo entiendo que no sé, si no se ha roto ya, no se va a romper, y además yo creo que la apuesta es de estar en gobiernos. Yo no critico tanto lo de estar en gobiernos o no, te quiero decir, según tus intereses, según esa correlación, podemos hablar si era el momento adecuado por la correlación y por qué no la legislatura anterior, etcétera, para entrar en esos gobiernos. Pero se puede estar dentro o se puede estar fuera, y se pueden hacer políticas que sirvan a tus intereses o a los intereses de las masas trabajadoras y populares, o se puede dejar pasar y que gobiernen solos los gobiernos. Por ejemplo, puedes estar en el gobierno y hacer buenas políticas de vivienda, o puedes estar en la oposición criticando las políticas que se hacen de vivienda y a la vez apoyando unos presupuestos que destinan 0 euros a la construcción de vivienda pública. Quiero decir, o sea, que hay muchas variables y tal. Sí. Y yo creo que no hay una oposición, bajo mi punto de vista, que lo esté haciendo tampoco bien. Yo creo que lo que están haciendo es sacar rédito para erosionar a sus rivales con los que compiten de cara a las elecciones. Porque se ha criticado y se ha trabajado mucho en materia de vivienda para erosionar a Junta desde Izquierda Unida, pero sin embargo, inicialmente apoyaron unos presupuestos que destinaban 0 euros o muy poco dinero a la construcción de vivienda pública. Por lo tanto, dices, apoyas, ¿por qué? Porque tienes otros acuerdos en la Diputación Provincial de Zaragoza, en donde sea. Y esos acuerdos pues hacen que tu oposición no sea frontal y sea pues tal, ¿no? Y al final pues todos juegan a esos, desde el gobierno o desde la oposición. O sea, hay muchos intereses que no se conocen, entiendo yo. Está claro que tiene ahí un componente de teatro, todo lo electoral lo tiene, ¿no? Al final, pero yo creo que independientemente de lo que pase, no sé si alguien quiere hacer ahí una especie de levantarse de la mesa, romper los papeles, no creo, pero yo creo que lo que se pone en cuestión al final es la propia estrategia gobernista, ¿no? De ese pragmatismo que es muy contradictorio, porque han pasado en unos pocos años de no querer gobernar o directamente atacar al PSOE como principal oponente a blanquearlo directamente, que yo creo que es precisamente el mayor peligro, ¿no? Y esto ya es meterse en el debate de lo electoral, ¿no? Que supongo que iremos ahora, pero el mayor perjuicio que hay, desde mi punto de vista, de gobernar es entrar en una política de bloques en la cual directamente, por la existencia de una extrema derecha que supuestamente es lo más malo que hay, estás blanqueando al PSOE, que es exactamente lo mismo en tanto que principal actor del régimen, porque no es una cuestión solo de elementos ideológicos, sino de el papel estructural que juega cada grupo y cada formación y cada modo de poder que existe dentro del propio sistema. Entonces, por una cuestión de frenar la extrema derecha, vender ahora que los logros del gobierno con el PSOE son a lo único de lo que se puede aspirar, que es un poquito, vamos a tener un poquito más de fuerza, a ver si conseguimos parar esto. Es como, bueno, es que esa lógica de derrota permanente o ese supuesto pragmatismo, porque en realidad no es pragmatismo, es lo que se está poniendo en cuestión. Es algo que yo creo que verdaderamente, como decís, les va a pasar factura y que ya veremos cómo se hace, en qué se traduce en el futuro. Pero desde luego es que yo no veo nada de crítica ni nada de ninguna visión alternativa dentro de la izquierda institucional de que alguien se plantee algo diferente. Eso es lo que más me llama la atención, que es que no hay sectores críticos, quitando un poco los sectores estos del PC que le ven ya las orejas al lobo de lo que va a venir. Todos están pensando en gobernar, cómo va a ser la siguiente legislatura gobernando con el PSOE. Y esto a mí es que de verdad me deja viniendo de donde venimos, de el PP y el PSOE, la misma mierda son y no nos representan. Es que, de verdad. Bueno, pues con esto nos vamos al último bloque, ¿no, David? Para finalizar el Pillando Capazo. Charlamos un poco sobre lo que anunciaba ya Guillén como copresentador del programa, sobre las elecciones municipales, autonómicas, y cuéntanos un poco, ¿qué nos traes? Pues bueno, vuelvo con la turra porque ha arrancado el año y ya hemos tenido la primera tanda de encuestas de cara a las elecciones autonómicas, sea el infladísimo CIS, Sigma 2 o lo que esté por venir. Parece que el escenario, un poco las tendencias que se plantean
son más o menos las mismas. Un empate técnico entre el Partido Popular y el PSOE, así como un convulso par y un novísimo Aragón/Teruel existe, como decisivos para volcar el gobierno hacia un lado o hacia otro, es decir, hacia una repetición del lambanato o hacia un giro a la derecha y la extrema derecha del gobierno de Aragón. Sin embargo, también la propia derecha aragonesa está viviendo como tiempos un poco convulsos, especialmente en el PAR. Pero bueno, antes de ir con el PAR, tenemos a un Partido Popular con Azcón ya como bautizado y oficializado candidato a los comicios autonómicos, con el esperpento prenavideño al que asistimos entre un Feijóo que daba por hecho que Azcón era el candidato y el show azconiano posterior de desmentir, intentar hacer que tenía perfil propio y que la tutela nacional de las listas del Partido Popular por parte de Génova no existe. La verdad es que le salió bastante mal. Asimismo, el ella que también adelantó Feijóo en esos días de esperpento popular se ha desvelado como finalmente Natalia Chueca, que será la candidata a la alcaldía de Zaragoza por parte del Partido Popular. Suponemos que como premio a sus éxitos cosechados en esta última legislatura, con los hitos de ser responsables de 3 huelgas en su departamento, parques y jardines, tranvía, y la huelga más larga en la historia de Zaragoza, la de los autobuses urbanos. Otro éxito con el Kiosco Gate por adjudicar 7 kioscos en un año al empresario amigo de Azcón, Juan Forcén, o los totales apasionantes 0 kilómetros de carriles bici como definitiva apuesta por la movilidad sostenible. Esto no nos lo hemos inventado, esto lo hemos sacado de un artículo que hay publicado en Anainfo, que es bastante guay, por si no conocéis a la candidata Chueca, es de lectura obligada, que se llama Mr. Chueca Offside, así que no se lo pierdan, vayan a leer la candidata del Partido Popular para Ayuntamiento de Zaragoza, para conocerlo mejor. Por otro lado, con Azcón y el Partido Popular también apretando, tenemos la enésima implosión del PAR, que ya comentamos en profundidad con el temazo Monoter despechado barrenao, que tenéis en YouTube, cuyo último congreso ha sido invalidado por los tribunales por denuncia del sector crítico, liderado por el EAUE y con la mayor parte de los históricos de parte de este sector crítico. La respuesta de Arturico, tras censurar los tribunales que la inscripción de más de 300 afiliados para un nuevo congreso era ilegal, lejos de achantarse e irse a casa, ha sido la de redoblar la apuesta y pasar de dudar si presentarse o no a las próximas elecciones a ahora presentarse tanto a las primarias como a las listas autonómicas en la próxima reedición del congreso, que se tendrá que repetir. Una reedición de congreso que fue convocada por la dirección, que ha censurado e invalidado la propia sentencia de anulación del congreso para antes de febrero de 2023 como una especie de última maniobra para ver si la dirección actual podía salvar el pellejo de alguna manera, pero se ha vuelto a tumbar a petición del sector crítico esta salida que se había inventado Arturico. Así que se atisba que se Aliaga, los críticos de momento lo único que atisban es que Aliaga se vaya a su casa y que no pueden participar con él en un congreso por considerarlo un tramposo. Asimismo, estas semanas empiezan a aparecer también grietas dentro del grupo de Aliaga, como parte de la dirección reclamando que recurra a la resolución de los jueces de anular el congreso en el que salió como líder, movimiento que el propio Aliaga ya descartó desde un inicio. Todo ello espoleado por un Partido Popular y Azcón que están rollo como buitres en los votos, que no ha parado de intervenir en este conflicto interno, alimentando los marcos y posicionamientos de los críticos con Aliaga, intentando trasladar la crisis del PAR al cuatripartito para desestabilizar el fin de la legislatura, a lo que Arturico ha intentado responder desesperado con una carta dirigida al propio Feijóo, situando el PAR como uno de los pocos partidos a los que todavía ni está claro ni quién se va a presentar ni qué pactos va a defender con un sector crítico, distanciándose y criticando el papel del PAR en el cuatripartito, y también sin ni siquiera saber quién va a ser la dirección del partido.
En fin, los líos para líos del PAR, también los líos de Ciudadanos, que está en plena descomposición, con anuncios diarios de puntuales políticos de las comarcas del sur, como el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno Latorre, o el concejal del Ayuntamiento de Alcañiz, Kiko Laoz, que se marchan del partido, así como en un proceso de refundación liberal, que creo que hoy o a lo largo de esta semana están votando, al que no paran de salirle críticos en Aragón y en el resto de territorios, con la alternativa de Mundo Oval y con la mayoría de cargos políticos de Ciudadanos Aragón dándole la espalda a la candidatura oficialista del Congreso, de este Congreso de Refundación, mientras cuentan los minutos para la absorción definitiva de todos sus votos por parte del Partido Popular. Mientras, en el campo de la izquierda, con los liderazgos más o menos claros, prácticamente cerrados en todos los actores, hemos visto a Lambán lanzarse al primer acto electoral del año en el mensaje final de año institucional, hablando de que el colonialismo y extractivismo se había acabado en Aragón, de que caminábamos hacia un modelo energético propio, que el modelo productivo aragonés está cambiando para haber cedido parcelas a los servidores de Amazon, que la lucha contra el cambio climático es preferente en su gobierno, aunque luego ya tal con Carla Roya, como ya hemos comentado anteriormente, o haciendo literalmente 0 citas, ni que fuera por quedar educado y bien, mandando apoyo a las buenas gentes de Nonaspe, Castejón de Tornos, Ateca y la comarca del Moncayo, que han sufrido como nadie el segundo peor año de incendios en la historia reciente de Aragón. Triunfalismo desde el aeropuerto de Caudé en un claro guiño a la batalla turolense que se viene para las próximas elecciones, afirmando que el consenso unánime de que los 40 años de Estatuto de Autonomía le han sentado de pistón a Aragón toma ejemplo en lo que ha sucedido en Aragón. Que Dios le críe la vista clara a este señor. Para el lambanato, en fin, Teruel causa admiración más que pena. Toda una declaración de intenciones sobre cómo se van a encarar estas elecciones desde el propio lambanato. Todo además esto con una izquierda y la izquierda del PSOE que no tiene pinta de ponerse de acuerdo para presentarse conjuntamente a los comicios autonómicos, y con el desconocimiento absoluto de candidaturas, programas y demás del nuevo actor autonómico / provincial, Teruel Aragón Existe, que será un poco el panorama, este es un poco el panorama que deja de momento la actualidad electoral. Así que ahora os toca, tertulianos. Así es, David, pues lanzamos las siguientes preguntas a nuestros tertulianos de hoy. ¿Creéis que es posible un cambio de gobierno en Aragón? ¿Es tan débil la propuesta de la izquierda aragonesa que aun con este panorama a la derecha puede perder la capacidad de gobernar Aragón? Yo, antes de nada, un apunte, noticia de última hora. Mundo Oval ha perdido las primarias frente a la lista de arrimadas. Hostia. Nadie se lo esperaba. Sí, Otra derrota, otra derrota en la muesca de Edmundo. Vaya. Sí, otra derrota. Yo, a la pregunta que haces, Julián, así un poco somarda, respuesta somarda, pero que no sería para descartar. Yo veo un gobierno Lambán-Azcón. Joder. Un bipartito fuerte, Lambán-Azcón. Porque para el caso, patatas. Es decir, Azcón y Lambán han demostrado tener diferencias, pero muchas más cercanías. Yo no lo descartaría, Yo no lo descartaría. Si tuviera que apostar, apostaría por ello y seguro que sería de los pocos. Y si me tocara, me llevaría el gordo. César, Guillén. Yo creo que el principal problema que tiene la derecha en Aragón es que no tiene espacio de oposición. O sea, en Aragón no existe oposición porque el principal partido de derechas es el PSOE. Ese al que le dan apoyo los grupos de izquierdas, tanto en el gobierno como en los presupuestos. Entonces, claro, el lambanato, ¿no? Que como le llamáis, y yo creo que está bien, al final es un engendro ideológico, ¿no? de derechas que ha hecho que el PP esté totalmente descabezado, que su candidato no se conozca. Han estado 4 años como si no existieran, con un Vox totalmente desestructurado porque dependen de la dinámica centralista madrileña, o sea, no conocen el territorio, no tienen implantación real, dependen siempre de lo de Madrid. Y claro, es que ¿qué derecha va a haber en Aragón cuando es Lambán quien gobierna? Esa es la cuestión, ¿no? Y lo que todo el mundo se pregunta. No lo sé. Yo creo que independientemente de quién ocupe la posición de gobierno, como decía Iker, da igual, ¿no? O sea, las políticas van a ser las mismas o muy similares.
¿Crees que era esto la transversalidad, Guillén? Sí, supongo que sí, malentendida supongo, pero... César. A ver, yo no sé qué pasará, ninguno de los que estamos aquí lo sabemos, pero no es descabellado pensar que Azcón sea el próximo presidente de Aragón. Entonces, pues bueno, no sé si va a ser peor o va a ser igual, seguramente sea peor, porque no tenga dentro del gobierno a Chunta y a Podemos de contrapeso, y esto quizá pues sirva, quizá por buscarle algo positivo, pues quizá sirva para que la izquierda institucional se pueda redefinir y pueda replantearse las formas de intervención y de actuación. Y a lo mejor sirve también para que los movimientos sociales pues se fortalezcan más y se pueda pensar en un cambio de ciclo a futuro con una fortaleza de esos movimientos sociales. Pero ¿le veis posibilidades reales, Azcón? No. Para ganar las elecciones, no. Y además ya lo publicamos lanzándonos un poco a la piscina en Arainfo el 17 de diciembre. Un artículo: Azcón ni alcalde ni presidente. La frase no es nuestra, la frase es de José Luis Soro, y me pareció divertidísimo porque se va de la alcaldía, se ha ido de la alcaldía de Zaragoza hace 1 año y medio, desde que se presentó para presidente del PP aragonés, y desde entonces ha estado utilizando la alcaldía como trampolín para la DGA, pero yo a día de hoy no veo a Azcón ganando a Lambán. De hecho, el CIS publicó recientemente una encuesta y ponía a Lambán como uno de los mejores presidentes, uno de los mejor valorados de los presidentes de las comunidades autónomas del Estado, con un 56,2%, o sea, un aprobado. Es que el electorado de derechas, perdón, Iker. Sí. Yo creo que necesita mucha conflictividad o necesita un oponente muy digno como para movilizarse en suficiente cantidad como para poder sumar. Esa es mi sensación. Evidentemente yo no manejo datos, pero Lambán no es esa figura. Y yo creo que están demasiado cómodos como para que el día de las elecciones se levanten a querer evitar un gobierno de Lambán con Podemos. Sí, exacto. No sé, yo creo que en cualquier caso yo no lo veo como vosotros, porque la encuesta del CIS que mencionas da una horquilla de 100 diputados, o sea, de la mitad de los diputados de las Cortes de Aragón, por lo tanto, seria parece que no era. Pero luego sí que he leído unas interpretaciones y tal más ajustadas, pero tampoco estáis teniendo en cuenta la descomposición del PAR, que puede ser un factor clave. O sea, es que a lo mejor va en un diputado, a lo mejor va el gobierno en un diputado. Y yo no sé si la derecha no se moviliza porque tiene a un presidente de derechas. Pues pudiera ser. Pero también es verdad que si va en un diputado, no está tan clara la historia, Sí. Puede ser. A ver, lo ideal para Lambán, todos creo que aquí lo sabemos, hubiera sido un gobierno con PAR y con Ciudadanos. O sea, eso está claro. Un gobierno neoliberal, que es lo que es el señor Lambán, y sin las molestias de Podemos, ni de Chunta, ni de tener que depender de Izquierda Unida para votar según qué cuestiones. No le salió bien. Y lo que comentáis, el PAR está implosionado, ¿no? Ha explotado. De hecho, y Ciudadanos está en caída libre. Entonces, sus dos aliados a Lambán, veremos qué pasa. Con Vox, desde luego, no van a pactar. Espero. Pero esto ya es demasiado, ¿no? Sería ya demasiado, sobre todo para una gran parte yo creo que para mucho del electorado del PSOE es una línea roja absoluta. Estoy hablando de las bases de la gente de calle que vota al PSOE, gente que se considera de izquierdas, gente mayor que se considera de izquierdas, que es de izquierdas y que para ellos sería una auténtica hecatombe. Pero no sé, yo creo que el PSOE va a ganar las elecciones. Es que lo que decía antes Guillén, lo están haciendo bien. Para mucha gente en Aragón lo están haciendo bien. Entonces, veremos. ¿Hablamos de tener más votos que el PP y el PSOE? O sea, más escaños, o de gobernar, porque son cosas diferentes, te quiero decir, porque ahora está gobernando sumando a una serie de... Sí. Va a ganar las elecciones con más votos y escaños. No le van a dar para gobernar, va a tener que buscar aliados. Eso está claro. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Algo parecido a lo que pasó hace 4 años. El problema es ese, que hace 4 años tenía el PAR y con Ciudadanos no llegó al acuerdo.
llegó con dos partidos, con uno más incómodo que con otro, porque con Podemos sabemos que siempre ha estado más incómodo que con Junta, pero dos partidos que le han incomodado siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí está la clave. Hablabais del PAR. ¿Cuánto creéis que habrá que esperar para que los críticos del PAR se pasen a la lista autonómica de Azcón? ¿Y cómo creéis que puede afectar la sentencia y este Congreso Express a las posibilidades del PAR en unas próximas elecciones, que ya lo estáis medio comentando? A ver, ahora mismo el PAR está dinamitado a 5 meses de las elecciones. Un juez ha declarado ilegal la ejecutiva, están paralizados judicial y políticamente. La ejecutiva elegida por Aliaga le exige que recurra a la sentencia que obliga a repetir el Congreso. Aliaga de momento no ha movido ficha. Están en un limbo, ni son legales, ni se mueven ni hacen nada por volver a serlo. Y sin embargo, Lambán mantiene ahí a Arturo Aliaga como número 2 del gobierno aragonés, ¿no? No sé. Yo no le veo mucho futuro al PAR. Lo que decía Julián, no tardará mucho en haber salidas y veremos cómo termina este partido tradicionalista aragonés. Guillén, César, o ya lo habéis comentado, no sé si... Yo no me atrevo a hacer pronósticos, pero la situación del PAR es muy complicada y estén unos o estén otros en la dirección del partido, bueno, está Aliaga que no lo echan ni para el parecer de ninguna de las maneras, o sea, va a resistir ahí como jabato, ¿no? Pero vamos, aunque hubieran ganado el anterior Congreso el otro sector, yo creo que lo tendrían muy difícil para levantar el partido y sostenerse, pero desde luego ahora... Es que no sabemos lo que pueda pasar, si van todos unidos en listas electorales o van a ir separados. Es que, ojo. Y esto no te gustaría estar en el PAR ahora mismo, ¿no, César? No. Es que igual hay un PAR original y un PAR auténtico, ¿no? Se dividen en dos, el PAR y el impar. Ya veremos, el reconstituido. El reconstituido. A ver, yo no tengo datos, no tengo información, ya digo que yo este tema controlo cero. Es muy poco interesante desde el punto de vista informativo, también te lo digo, por mucho que tenga salseo, pero de verdad, o sea, también simplemente creo que muchas veces se le ha dado por muerto y a lo mejor es como vender la piel del oso antes de cazarlo. Ahí yo simplemente tendría cuidado. Hay que ser prudente. Eso. ¿Creéis que esta situación del PAR debilita las posibilidades de reedición del cuatripartito del Lambanato, o que en cualquier caso se podrá cubrir con la aparición de Aragón Existe? Esa era el otro ingrediente que nos faltaba, Aragón Existe. Veremos qué plantea Aragón Existe también, ¿no? Porque igual cambiamos PAR por Cha Podemos, Aragón Existe, PSOE y mejoran las cosas. No sé. Guillén y César, ¿opináis también que con Teruel Existe en lugar del PAR puede mejorar la situación del Lambanato? Pues a ver, yo lo que veo aquí es que por un lado comentaba que quizá no le den las cuentas al actual gobierno para reeditar, y en gran parte por el tema del PAR, ¿de acuerdo? Porque entiendo que Izquierda Unida no podrá suplir esos escaños. Y con respecto de Aragón Existe, es que deis por hecho que Aragón Existe vaya a apoyar un gobierno del PSOE, pero es que Aragón Existe odia al PSOE. Y seguramente cuando lleguen las elecciones se habrá demostrado que el PSOE en Madrid, que el gobierno de España, no está cumpliendo los acuerdos. Entonces eso va a hacer que la situación esté más enrarecida y puede ser que no entren en ese gobierno. Y puede ser que se decanten por apoyar otra cosa. O puede ser que no se decanten por uno ni por el contrario. Pues es que está todo en el aire. Sí. Todo en el aire. Y probablemente el PSOE y sus socios, si no tienen mayoría absoluta, no gobiernan. No, y es que no van a tener mayoría absoluta, porque, bueno, aparentemente va a haber unos resultados muy parejos entre PSOE, PPP-PSOE, PPP-PSOE, que cantaban los Drogas Guays en los 80, y el problema es que el PP no va a tener aliados suficientes para sumar. Eso a día de hoy os parece evidente, ¿no? Ciudadanos se cae, caída libre.
Vox, lo que comentaba Guillén, es verdad que siempre está el partido ultraderechista, por lo que digan en Madrid, y aquí no le conocen ni sus vecinos, conocen a los candidatos, pero yo creo que el votante de Vox le da igual si es Pedro Pérez o Juanita Banana la que está en la lista, va a votar al partido porque está teniendo ese boom la ultraderecha y está calando mucho en un tejido que por otra parte hemos perdido, ¿no? Un tejido obrero muchas veces, ¿no? Y bueno, pero ese sería otro debate. ¿Y el PSOE lo tiene más fácil que el PP? Sí, pero ¿lo tiene fácil? No. Está claro que Chunta y Podemos, la estrategia de Chunta y Podemos, yo creo que sí que es apostar por repetir el cuatripartito o el tripartito, y faltaría ver lo que dice César, ¿no? ¿Qué papel juega Aragón existe, Teruel existe? Yo no sé. ¿Quién es el candidato de Aragón existe? Buena pregunta. Buena pregunta. Todavía no se sabe. Vale, yo es que esto lo digo porque, a ver, yo de aritmética electoral puedo decir poco porque la verdad es que controlo muy poco. La cuestión es que Aragón existe, es un proyecto que se lanzó, pero estamos cada vez a menos meses de las elecciones y aquello no remonta. O sea, ya hace unos cuantos meses que se lanzó como proyecto y sin embargo nadie conoce candidatos, no sabemos cómo se van a configurar las listas, qué tipo de implantación van a tener fuera de Teruel, no sabemos Pues un nada. poco cómo sumar. Sí, exacto. O sea, estas cosas que se hacen así un poco a la torera, ¿no? Pues, claro, por añadir elementos, ¿no? O sea, al final Teruel existe, tiene el mismo modelo que ha tenido siempre, que se ha defendido siempre desde los sectores regionalistas, nacionalistas, que es desarrollismo en base a infraestructuras, en base a inversiones, en base a bueno, lo que ya conocemos, todo eso que realmente no sirve si no se hace de manera planificada y en base a un criterio estratégico, ¿no? de defensa del territorio. Y yo creo que hay que ver si le pasa factura su posición en esta legislatura como Teruel existe en Madrid. Yo creo que sí que puede darse el caso de que haya perdido fuelle y eso unido a que no tenga una implantación real fuera de Teruel limite mucho la posibilidad de condicionar gobiernos. Pero eso entiendo que depende de la aritmética y todo. Lo que pasa es que al final encontramos que Aragón existe va a ser una especie de nacionalismo sin nacionalismo, ¿no? Sin los problemas ideológicos derivados del nacionalismo, pero siempre con esa lógica de condicionar el voto de la tierra, digamos, a dame cosas, que es lo que han hecho los nacionalistas siempre. Entonces, al final eso te puede funcionar de cara a Madrid, donde vas con tu representación provincial y pides. Pero en Aragón yo creo que se puede desdibujar un poco. Entonces no sé hasta qué punto eso unido a los problemas que igual no lo están teniendo fácil para confeccionar las listas, no lo sé. No sé, ahí tienes a Revilla. Es verdad que es una comunidad autónoma uniprovincial, pero... A ver, con el tema de Teruel existe. Yo no creo... Bueno, no lo he pensado nunca. Aragón existe es una marca de Teruel existe en el resto de Aragón, en las provincias de Zaragoza y la provincia de Huesca. Yo no creo que aspiren a tener representación por Zaragoza y Huesca. Creo que no tienen posibilidades. Ellos obviamente sí que aspiran, pero creo que no van a tener posibilidades de lograr eso. Pero sí que tendrán representación en Cortes por Teruel. Está por ver el número, pero sobre todo lo que hay ahí es cómo va a erosionar el voto en las provincias de Zaragoza y especialmente en la ciudad de Zaragoza y en la provincia de Teruel al Partido Socialista y a Chunta. Eso está por ver, claro, y eso es importante de cara al reparto posterior de escaños, porque a lo mejor no tienen representación, pero sí te pueden quitar un nutrido número de votos que eviten que entres en el ayuntamiento, si se presentarán en el ayuntamiento, o que eviten que entres o que te fastidien un diputado, por así decir. Sí. Pero él, desde luego, lo que está claro es que van a hacer de tapón, van a arrestar al Partido Socialista y van a hacer de tapón al resto de fuerzas de izquierdas. Eso yo no tengo ninguna duda de ello. Entonces, claro, no sé, eso es... O sea, van a jugar un papel y van a jugar un papel relevante, aunque su representación... Para bien o para mal está por ver, no sea enorme. Está por ver, sí. Y con respecto a esto,
¿Creéis que el mensaje de final de año del Lambanato evidencia más miedo del que se dice a lo que pueda suceder con Aragón Existe? El mensaje de fin de año de Lambán. Sí. Sí, a tu respuesta sí. Ya está. Fin. Sí. Iker me resuelve la tarde, ¿eh? Sí, es que. A ver, directo y al pie. el odio, o sea, antes César ha comentado que Aragón Existe odia a Lambán y el odio es recíproco. Lambán odia a Aragón Existe, eso está claro. Pero es que, no sé, ¿cuál era la pregunta? No, eso que sí el mensaje, ¿no?, de final de año de Lambán desde el aeropuerto de Caudé evidencia, ¿no?, que ahí hay un temor, un miedo más del que se dice que realmente hay, que al final, pues lo que estaba comentando César, ¿no?, que hay un potencial número de votos que pueden traspasar a Teruel Existe y que pueden condicionar, ¿no? Sí, está claro, por eso la escenografía en el aeropuerto de Caudé, ¿no? Y luego todo lo que dijo sobre Teruel, ¿no? ¿Qué dijo exactamente? Estoy aquí recuperando el discurso, el éxito colectivo del autogobierno, pero luego habló de Teruel como que era el paradigma de lo que habíamos conseguido en el sur, ¿no? Y sí, es cierto que trasladarse allí es buscar de ese nicho que tienen miedo de perder, ¿no? Como ya les pasó en las elecciones estatales, ¿no? Con el boom que hizo Teruel Existe colocando a un diputado y 2 senadores. ¿Creéis que, bueno, no sé si César y Guillén queréis que se añadir algo a el esto? temor en el PSOE es evidente. Y muchos de sus discursos van dirigidos a Teruel Existe. Yo lo que pasa es que lo que creo que con esos discursos que lanzan no frenan ese trasvase de votos, sino lo aceleran, pero lo alimentan. Yo no sé, en estas cosas soy muy determinista. Habría que ver qué tira más, ¿no? Si el hartazgo de la población turolense con el modelo PSOE, ¿no?, que es el tradicional de quien ha gobernado y que sufre las consecuencias de no haber hecho las políticas que frenen la despoblación y todo lo que se está viendo, o la maquinaria propagandística y las redes clientelares del PSOE, ¿no? O sea, yo creo que esa tensión, ¿no?, entre la propaganda, la maquinaria y las redes clientelares del PSOE y el hartazgo de la población de la provincia con el modelo que representa el PSOE. Ya para finalizar el bloque y un poco los temas de debate que traíamos a la mesa abierta, las dos últimas preguntas que están relacionadas. ¿Está la izquierda aragonesa acomodada en la repetición del cuatripartito ante la incapacidad de construir una alternativa transformadora de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales? Y por otro lado, ¿creéis que sería la unidad de la izquierda la solución a esa incapacidad? Es una buena pregunta. Yo ya he comentado antes que mi sensación es que Chunta y Podemos, porque lo han dicho, por lo menos el otro día leí una entrevista a Fernando Rivares, que se presenta a la alcaldía de Zaragoza, diciendo que Podemos estaba para gobernar. Y eso, claro, ¿para gobernar cómo? ¿Con quién? Yo creo que sí que están cómodos ahí en una reedición del cuatripartito, tanto Chunta como Podemos, y ese es el objetivo. Luego, que la unidad de la izquierda sea capaz para la transformación, pues eso es la utopía de siempre, ¿no? Que haya una izquierda transformadora y que consiga llegar ahí, pero a día de hoy no. A día de hoy no, yo no lo veo posible. Yo creo que han llegado a la conclusión de que si sales en los medios y parece que haces algo, te van a votar. Que es, yo creo que la conclusión a la que llegó Chunta después de toda su trayectoria, que es que si tienes una noticia diaria o un faldón en el Heraldo, porque te la proporciona la consejería o estar en el gobierno,
eso ya es suficiente para que una determinada estrato electoral te asegure unos determinados porcentajes de voto que te permitan de nuevo volver a estar en esa posición institucional. A mí lo que me estaba dando cuenta es que en todo lo que hemos hablado anteriormente, que eran cosas muy importantes del futuro del gobierno, de los proyectos que existen, la desaparecida era la izquierda, no se sabía nada de la izquierda. O sea, eso da muestra de que incluso gobernando su posición es tan irrelevante porque su estrategia les ha metido en un callejón sin salida en la cual al final se da por hecho que van a apoyar al PSOE. Da igual lo que el PSOE haga porque van a apoyar al PSOE, porque son presas de esa lógica de para que vengan los de Vox y el PP hay que apoyar al PSOE. Como dentro de esa lógica de bloques bipartidista de toda la vida que se suponía que venían a romper, están ya dados por algo como si fueran algo por sentado, ¿no? Entonces, en un momento en el cual tendrían que estar en la calle intentando liderar o intentando acompañar protestas por la subida de la inflación, por todos los problemas que hay con la sanidad en Aragón, tanto de falta de recursos como de cómo están dejando la sanidad en el medio rural, luchando contra los macroproyectos renovables, luchando con, bueno, todo lo que ya sabemos, la cantidad de problemas que hay. Sin embargo, la izquierda está haciendo de mayor defensora es la mayor defensora de los gobiernos que hay del PSOE. Esto se ve claramente a nivel estatal, pero se replica de manera muy clara a nivel autonómico, donde parece ser que son ellos los mayores defensores de los gobiernos constituidos, es decir, del régimen. Esto le tiene que pasar factura, porque la gente ha visto cómo sus condiciones de vida han empeorado y ha visto que las colas en la sanidad han empeorado. Eso la gente lo nota, y por mucho que tú pueda venirte uno de tal partido a decirte que no, es que técnicamente esto no depende de mí porque no sé cuál, bueno, me parece muy bien. La realidad es que a la hora de la verdad la gente se queda con que tú formas parte de ese gobierno y no hace una distinción entre este del PSOE, que es hijo de tal familia, y tú que has llegado ahí para cambiar las instituciones. Tú formas parte de ese gobierno y como tal se te percibe. Entonces yo creo que no es que estén acomodados, es que ya se les da por sentado que son la pata izquierda, la muleta izquierda del PSOE. César. Pues es evidente que todas las fuerzas socialdemócratas que están en los gobiernos con el PSOE quieren repetir. Tanto Podemos, Izquierda Unida o Junta Podemos en Aragón. Ahora, la historia es para qué quieren estar ahí y qué quieren hacer. Porque, a ver, hay una cosa que es obvia. Si no estás en un gobierno, no gestionas. Y si no gestionas, puedes hacer política, pero de otra manera. Y estas formaciones han llegado a la conclusión, por lo que decía Guillén o por otras cuestiones, de que es mejor gestionar y visibilizarse y que la parte que les toque, procurar hacerla bien. Yo creo que esa es la conclusión sencilla. La conclusión sencilla. Y entonces están en esa estrategia porque no conciben que se pueda hacer política de otras maneras, con la movilización, con la masa, con el mundo del trabajo, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues es que están en esa dinámica y hasta que no haya un cambio de ciclo, pues no vamos a volver a otro sitio. En otros momentos han estado en otras posiciones. Y eso lleva a que en los sectores de la izquierda estatal, Izquierda Unida y Podemos, especialmente Izquierda Unida y el sector de Yolanda, pues estén intentando lanzar una nueva marca con el tema de la unidad de la izquierda. Pero vamos a ver, es que la unidad de la izquierda electoral no es garantía absolutamente de nada, y eso lo saben muy bien en Zaragoza, porque hubo una marca bastante potente que llegó a gobernar la ciudad, pero sin embargo, como se quedaron en el electoral y no en construir partido, movimiento, alternativa, pues ¿qué pasó? Que pasaron de gobernar a tener 2 concejales. Y eso es porque algo no se haría bien. Te quiero decir, puedes tener un buen rendimiento o pudiste tener un buen rendimiento con la unidad de la izquierda, pero quizá en estos momentos ni siquiera esa unidad de la izquierda te garantiza ese rendimiento y traslación en más escaños. Yo creo que estamos en otro momento. Hombre. Y a nivel estatal, claro, estamos hablando de Aragón, pero a nivel estatal lo que están cruzando los dedos también para que se pueda reeditar. Ya veremos si se puede o no. Yo creo que lo tienen muy complicado, pero claro, el PSOE también le interesa una marca con la que poder gobernar y está impulsando esto. No sé, es un poco... Sí, a mí no me gusta ser tan duro
con las experiencias institucionales de las izquierdas. Crítico sí, pero tan duro no. Yo creo que estar en un ayuntamiento, como el caso de Zaragoza en Común, desgasta mucho, sobre todo cuando llegas allí sin una experiencia institucional fuerte, desgasta mucho. Y es verdad que el boom de Zaragoza en Común en el 2015 fueron 9 concejalas y concejales, pasaron a 3. Pero es verdad que hablando con mucha gente que votó a Zaragoza en Común, mucha gente era votantes del PSOE que estaban rebotados, pero que en el primer año ya estaban arrepintiéndose de haber votado a Zaragoza en Común y volvieron a votar al PSOE en las siguientes elecciones. No sé, yo creo que se habla mucho de la unidad de la izquierda y es verdad que es una palabra bonita, ¿no? Unidad, pero recuerdo una entrevista que hicimos a Alberto Cubero, que es del PC, del sector un poco más crítico con todo esto, que decía que para construir una izquierda fuerte a la izquierda del PSOE, primero lo primero que hay que hacer es no parecerse al PSOE, ¿no? Y para conseguir eso hay que construir un proyecto político que se diferencie del proyecto del PSOE, que aspire a muchas cosas más y sobre todo a veces confundimos fuerte con tener muchos diputados y una izquierda fuerte es tener una base social fuerte, los movimientos sociales que estén detrás tuyo, ¿no? y que te apoyes en ellos y tú te nutras, ¿no? de sus reivindicaciones y de sus luchas, ¿no? A día de hoy todo eso está muy diluido y veremos qué pasa tanto en las municipales como en las aragonesas. De todas formas, yo sí que creo que en las municipales del 2019 las 2 candidaturas separadas CEC-Podemos sí que fueron un hándicap importante para el ayuntamiento que hemos tenido en Zaragoza estos últimos 4 años. Yo creo que sí que hubiera habido un gobierno distinto. Yo, por matizar lo que he dicho antes y lo que dice Iker, a ver, hacerlo bien, gobernar bien, no es garantía de tener unos buenos resultados. Igual que hacerlo mal tampoco es garantía de tener un fracaso. Desde luego, sí que considero que se hizo relativamente bien el trabajo en la ciudad de Zaragoza por Zaragoza en Común, pero los resultados fueron malos. Y tiene que ver todo esto con lo electoral, es decir, este análisis era electoral, pero tiene que ver con lo que había dicho. O sea, es que no es solo jugártela a las elecciones y hacerlo bien. Es que durante ese tiempo tienes que construir ese movimiento y articular ese proyecto político. Y ahora Izquierda Unida está, bueno, Izquierda Unida, mucha parte de la izquierda, todo el englomerado de Unidas Podemos, está intentando impulsar de nuevo una unidad como una marca electoral, pero no la construcción de algo diferente. Impulsando, pues vemos el sector de Izquierda Unida, comisiones. Pero en el fondo, lo que dices de Cubero, ¿hay proyecto alternativo? ¿Hay proyecto diferente del PSOE? Porque para mí Yolanda Díaz es una extensión del Partido Socialista. Y lo que es probable que veamos es lo que ya vimos en Izquierda Unida con el Partido Democrático de la Nueva Izquierda. Que haya una transición hacia el PSOE, que podrá integrarse o no en el PSOE. Da igual, porque si lo que haces y defiendes en las instituciones y políticamente es lo mismo, da igual que seas una o 2 organizaciones. Eres socialismo, socialliberalismo o como lo queramos definir. Entonces, claro, han podido hacer cosas bien, pero claro, vender esto como la panacea, claro, para mí lo importante es precisamente eso. La institución está bien, soy defensor de participar en ellas, pero claro, tiene que ser la traslación de unas luchas que hay detrás que te empujan. Y para mí lo importante es articular calle, articular programa, etcétera, etcétera, etcétera. Y dar las batallas en muchos de los sitios, en los centros de trabajo, desde las asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Y trasladar a las instituciones ese programa. Pero claro, si tu máximo fin es estar en las instituciones con muchos diputados para que den las cuentas, para estar con Pedro Sánchez, pues tienes un problema. Yo, con respecto al tema de la unidad, que antes no lo he comentado, yo creo que la unidad puede ser necesaria en momentos puntuales, pero no tiene por qué ser suficiente, y esa es la cuestión, ¿no? O sea, creo que es importante trasladar que lo que se llama la crisis de la socialdemocracia
no es algo que se refiera únicamente a los partidos socialistas europeos y todos estos asuntos, no, es algo que trastoca a la izquierda en su conjunto. ¿Por qué? Y no es simplemente una cuestión de valores, ni siquiera de programa, es una cuestión de que ya no hay margen realmente dentro de los estados capitalistas occidentales europeos en los que vivimos para que se hagan políticas de defensa, de construcción del estado del bienestar como se hacían hace 30 o 40 años. Y como esto ocurre así, porque no hay margen desde el punto de vista económico, porque los mercados no te dan posibilidad, porque estamos en un momento de acumulación oligárquico internacional y de confrontación entre bloques que lo impiden, o sea que cada vez vamos a una mayor precarización de los trabajos, una mayor dependencia económica del exterior, es decir, las instituciones internacionales han hecho imposible que eso exista y por tanto la crisis se refiere a que el modelo político o la estructura política organizativa que existía desde hace 50, 60 años ya no posibilita que los proyectos tradicionales de la socialdemocracia se lleven a cabo. Por tanto, una izquierda que permanentemente está incidiendo en la idea de que hay que rescatar el estado del bienestar, salvar lo que se pueda, de que no nos haga mucho daño el gobierno del PSOE de turno y que eso es todo lo que se puede aspirar, está abocada al fracaso, porque la crisis de la socialdemocracia es la crisis general de la izquierda, no una ausencia de programa, sino la imposibilidad de gestionar una realidad que es ingestionable, porque es ingestionable desde las instituciones gobernando toda la crisis en la que estamos sumidos y que nos viene. Y esto es un concepto estratégico que tiene que tener la izquierda muy interiorizado. No se puede aspirar a una opción gobernista como la que se tenía hace 10 años. Y esto yo creo que no se tiene claro ni siquiera a la hora de plantear estrategias. Por mucho que intentes salvar los retazos que quedan del estado del bienestar, nunca vas a tener margen suficiente como para llegar a lo que la gente se supone que te está votando o que está aspirando, que es que vuelvan esos años en los que todo iba bien. César, Iker, ¿algo que añadir a lo que comenta Guillem? Hombre, tiene parte de razón Guillem cuando habla del contexto internacional y de la crisis de la socialdemocracia. También es verdad que los programas transformadores y los programas de la izquierda, en cierta medida, dentro de la Unión Europea o del marco legal en el que nos movemos, no son desmaterializables o no del todo materializables porque no son legales. Pero también lo es que se pueden hacer cosas diferentes y se puede apostar desde los gobiernos por impulsar lo público y por impulsar otros modelos de gestión que avancen en la dirección correcta. Claro, si lo planteamos en términos de todo o nada, pues seguramente estamos más cerca del nada que del todo. Pero si entendemos la política como algo como una lucha en la que hay etapas a alcanzar, pues bueno, sí que se puede avanzar y dar pasos. Porque si no, claro, lo que plantea Guillén es un poco dejar de lado las instituciones y utilizar otras estrategias, pero claro, con el análisis que se hace también de una sociedad individualizada en la que no hay movimientos fuertes, no hay un movimiento obrero como el que hubo, no hay implicación colectiva y es todo... Ha habido un cambio cultural profundo en Europa y supongo que en el mundo, pues no sé claro, si... Yo no me refiero... ¿no, Guillén? No me refiero simplemente a dejar de lado las instituciones, sino a asumir que en el contexto histórico en el que estamos, a gobernar para una opción, digamos, transformadora o revolucionaria, es más lesivo desde el punto de vista estratégico que no hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no tienes las capacidades para cumplir las expectativas que el pueblo puede depositar en ti. Ese yo creo que es el punto fundamental. Entonces, tú puedes usar las instituciones estratégicamente, pero asumiendo que la realidad en la que vivimos, en la que vamos a tener, no da para conseguir los objetivos políticos que en teoría tienes, porque es que no vas a conseguir, por supuesto, rescatar el estado del bienestar que se está perdiendo y se va a perder por completo, y no vas y si intentas hacer cualquier otra opción de nacionalizaciones y más, tienes un entramado burocrático, administrativo, legal y en último término político, policial, por así decirlo, y judicial, que te lo van a impedir. Y estas reglas del juego con las que cuentas, claro, no podemos obviar que esa es la realidad que existe. Yo no digo que la vía de lo institucional electoral no tenga ningún recorrido. Digo que esto es una realidad que cuando un político socialdemócrata de la nueva izquierda te está diciendo, o poscomunista, como se dice también, te está diciendo, tú voteame a mí, que yo te lo soluciono y vas a
y vas a ver como esto ya no vas a tener este problema, es que es mentira, porque aunque Podemos gobernar en Aragón, la sanidad seguiría funcionando mal, porque hay un déficit de recursos y podrás meter aquí para que no haya un problema, para solucionar X problemas, pero pones por aquí, se te va por allí. Esa es la cuestión, que no hay margen suficiente como para cumplir lo que prometen. Sí, yo creo que la izquierda del PSOE está jugando a un juego institucional que primero no ha inventado, que no ha puesto las reglas y que además son unas reglas que se van cambiando conforme se van haciendo cosas que molestan al establishment, ¿no? Acabamos de ver lo que pasó con el Tribunal Constitucional hace poco, ¿no? De todas formas, la apuesta única por estar en los gobiernos no es suficiente, eso es evidente. Pero yo soy de la opinión de que hay que estar en todos los frentes y el frente institucional es un frente ahora mismo importante, no el único, desde luego. Y el problema es que el resto de frentes están muy debilitados también, ¿no? Vas a una manifestación del 1 de mayo y cada vez hay menos personas, vas a una manifestación no sé, de otras cuestiones y una manifestación antifascista y están 150 personas. Y todo eso con el auge de la ultraderecha, con el racismo tan brutal, con todo el tema LGTB-fóbico, y la gente en general no se moviliza más que para ir a votar una vez cada 4 años y con suerte. Y en ese sentido yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que es complicado salir y que habría que reactivar muchas cosas y yo no sé si hay base social como para estar en todas las... Esa debilidad de lo popular lo que hace es que refuerza las posiciones institucionalistas y electoralistas, porque dicen, es que aquí no hay nada que hacer, yo me voy para allá. Y es como, vale, pero es que esto es un proceso histórico en el cual tienes que hacer inversiones a largo plazo de recursos y de esfuerzos para que las cosas puedan funcionar. Y es decir, yo cuando decía antes que en vez de estar luchando contra las consecuencias de la inflación, están vendiendo los logros de X gobierno, convirtiendo prácticamente a la izquierda en una ONG que se dedica a repartir dinero público, es como, bueno, pero es que la izquierda no es eso, la izquierda ha nacido para tomar el poder, o se supone que tiene que conseguir que la clase trabajadora tome el poder para construir un proyecto político donde las élites no gobiernen. Entonces, si conviertes esa lógica histórica en una ONG, pues ¿a dónde nos lleva? Yo lo que quiero decir es que, independientemente del papel que le des a lo institucional, las dinámicas electorales acaban comiéndose todas las iniciativas o cualquier opción. No es un pie en las instituciones y un pie en la calle. Eso es un mantra que siempre se dice, pero que en la práctica es mentira porque todos los partidos se ven absorbidos por la dinámica electoral. Y además me acuerdo que lo hablábamos con César en aquella tertulia que hicimos sobre el futuro de la izquierda, que esto fue un tema central y es que es totalmente cierto. No sé. Pero por ese razonamiento, Guillén, de que la dinámica electoral siempre te sume, o sea, te hace abandonar la calle, no se puede responsabilizar a los que apuestan por esa vía institucional o gobernista de que la calle esté vaciada. La calle está vaciada porque está vaciada. Sí, eso estoy de acuerdo. Entonces, ese es un problema que, por supuesto, hay que afrontar, pero no hay que afrontarlo en términos de la apuesta de Podemos por el gobierno ha vaciado la calle. Yo creo que no, la calle está vacía y la consecuencia de que se apueste por esos gobiernos es precisamente el que está ya vacío, ¿no? Entonces, claro, no, lo digo porque... Tiene su parte de responsabilidad. Decir, pero muchos discursos que oigo son de que Podemos vació la calle y yo creo que no es así. No, creo que no es así. Eso es una simplificación que yo no comparto. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que se está muchas veces mirando los datos de los censos electorales y las encuestas a ver dónde te votan y qué tienes que hacer para que te voten en X sitios y, sin embargo, se ha perdido todo el interés que a lo mejor sí que tenían cuando intentaban conseguir superar al PSOE, cuando nacieron después del ciclo de movilización del 15M. Se ha perdido todo el interés por ver cómo se vota en los barrios obreros. Antes lo comentaba un poco y que es como que haya una abstención masiva o superior en los barrios obreros
Dice, no, es que gana el PP. No, bueno, no, lo que gana es la abstención. Y eso lo que te está diciendo es que las clases populares, la clase trabajadora no tiene interlocutores institucionales. Por mucho que se erijan ellos a sí mismos como verdaderos representantes del pueblo, en la práctica no tienen interlocutores, y los trabajadores no tienen interlocutores institucionales, porque la izquierda no conecta con su realidad, está centrada en otras capas sociales y en otros tipos de intereses que le son más rentables. No digo ni que sean buenos ni malos, digo que le son más rentables desde el punto de vista electoral. Y cuando se juega con un cálculo de cara a la consecución de objetivos institucionales, no se está haciendo una estrategia política desde el punto de vista global, porque tú no tienes el problema solo en el número de escaño que tienes, el problema lo tienes en el ámbito ideológico, en cómo se están perdiendo derechos laborales, en cómo se está perdiendo poder adquisitivo, en cómo tienes que enfrentar al final un poder judicial y unas fuerzas policiales totalmente reaccionarias. Todo esto se queda al margen de lo institucional. No sé si César o Iker queréis añadir algo o ya vamos dando el cierre del bloque. Perdona, yo creo que está bastante claro ya todo, ¿no? El laberinto institucional, abandonar la calle. Claro, son cosas que se han repetido muchas veces durante estos 4 años de gobiernos, donde ha estado desde que salieron las formaciones municipalistas, ¿no? El 2015 con el boom, que fue un subidón para mucha gente, ¿no? El llegar a ayuntamientos cuando hace 2 años antes ni siquiera se soñaba con ello, y desde luego no abandonar la calle. Lo que decía antes, el mantra que comentaba Guillén, ¿no? Que es muy bonito, pero que realmente no se está llevando a cabo, o por lo menos no se está llevando a cabo con una estrategia bien definida y eficaz, ¿no? Bueno, ya han pasado ya 8 años de aquello y como hemos comentado en algún programa, ya más de una década desde las movilizaciones del 15M, quiero decir. Sí, ya, sí. Yo creo que ya hay que ir pasando página, creo. Bueno, sí. Sí, pero a mejor, no a peor. Porque si no, si no aprendemos de los errores. Ojalá. Bueno, pues si os parece bien, y nadie quiere añadir nada más, o alguien quiere añadir nada más cuando acabe, que se sienta libre de añadir, pero si os parece bien, vamos echando el cierre de este bloque y antes de pasar un poco al cierre global del programa, David, no sé si nuestros monotes nos han dejado alguna cosa por el chat. Teruel Errante ha comentado que, bueno, el par, como ya tiene recambio con Aragón existe, Teruel existe, tampoco pasa nada. Si no, tiempo al tiempo, recambio de caciques y listo. Todo lo que va sin ideologías acaba así al final. No seré yo quien añada esto. Teruel existe, son los peronistas de provincias. Ya lo he dicho. Bueno, y ahora un poco, en el último programa no lo hicimos, pero se suele hacer como un repasico, un poco de los highlights o de los momentos que ha dejado un poco el debate. Ha sido un debate, digámosle, en el que Iker ha estado un poco nostálgico. Ha aparecido los 70, los 80, el grupo como era, Drogas Guays. Escorbuto también, tal, etcétera, ¿no? César ha estado lanzado al principio, pero luego como que conservador, dice, yo no voy a hacer predicciones. Ha sido una de las frases, y Guillén se ha autodefinido como determinista. No sé si eso es bueno o malo, pero bueno, ha habido mucha frase hecha. Nadar y guardar la ropa, soplar y sorber. Luego también ha habido como hemos recordado que tenemos un presidente negacionista del cambio climático, eso lo ha comentado Iker. Iker también ha tenido un momento de cuando Julián ha hecho la pregunta del futuro en el Aragón social, digital y verde del Amparato, ¿para quién? Esa es la pregunta. Esto es como lo de los impuestos, no si se suben o se bajan, sino a quién se suben y a quién se bajan.
Ha habido una frase también bastante memorable que creo que sintetiza ese proceso de acumulación del que comentaba Guillén, que dice: mientras continúa viendo alpiste, podrás continuar viviendo. O sea, me parece la mejor definición. Claro, otra cosa que ha comentado Guillén, ya pasando un poco más a lo electoral, es que la derecha no tiene espacio en la oposición en Aragón. Esa es un poco la realidad, a lo cual ha habido una respuesta bastante somarda, una propuesta, una posibilidad que nadie contempla hoy en día en las elecciones por parte de Iker, que es un gobierno lambanazcón. ¿Por qué no? Un gobierno de unidad. ¿Por qué no? Ha aclamado el consenso, todos somos aquí hermanos, y también ha dicho, con respecto al PAR, están partalizados. Ahí, chiste, ahí para explicar un poco el tema. Y luego, pues bueno, se ha puesto un poco en común que les va a salir un poco caro a Chunta y Podemos estos tejemanejes. Y ahora os habéis venido. César ha recordado que aquí no se va a librar ni Dios, aunque Izquierda Unida no haya estado en el gobierno de Aragón. Ha estado en el gobierno, está en el gobierno central, que le ha dado maquinaria a Canal Roya y compañía. Así que aquí no se libra ni Dios. Y yo, para cerrar, os recordar, ahora que os habéis puesto a hablar de la unidad de la izquierda y de las estrategias de la izquierda, yo voy a recordar a un gran intelectual. Siempre me da por cerrar recordando a grandes intelectuales, que es el señor Gallardón, que un día dijo: gobernar es repartir dolor. Y esto sonó muy mal, pero yo creo que efectivamente gobernar es repartir dolor, y a ver si de una vez empezamos a repartirlo hacia arriba. Pues ahora ya sí que sí, vamos cerrando el programa. Como sabéis, o no, es tradición del programa cerrar con unas recomendaciones culturales. Iker ya ha hecho varias durante el programa, pero bueno, a ver si le ocurre alguna más. Ahora comentando también un poco por qué la recomendáis y si no es demasiado problema sin haber tenido previo aviso. Sí, mira, recomendación cultural, defender el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Cierto. Muy bien. Porque, supongo que ya sabréis que el Ayuntamiento ha puesto el Ayuntamiento del PP Ciudadanos, con el apoyo de Vox, ha puesto su último granito de arena para asestar el golpe al tejido social de Zaragoza. Han puesto fecha, el 23 de enero, dentro de 2 lunes, para el desalojo de un centro social comunitario que lleva años dando vida al barrio zaragozano del Gancho y a toda la ciudad, con un montón de actividades. Y lejos de rendirse, como ha publicado medios como el Periódico de Aragón, el Buñuel no se rinde, y para ello han convocado una serie de actividades desde el 17 de enero, todos los días, 17, 18, 19, 20 y 21. El 21 habrá manifestación, actividades en distintos barrios, el mercadillo de Luis Buñuel, que es ese rastro tan útil que sirve para acoger a todas las personas que se dedican a la venta ambulante pero no tienen acceso a las restringidas licencias municipales. Y bueno, yo creo que como recomendación cultural, qué mejor que esta semana recomendar apoyar todas las convocatorias del Centro Social Comunitario Luis Buñuel para defenderlo y para protegerlo. César, Iker, César. Iker ya hablamos. O sea, Guillén, perdón. César, bien. Guillén, César. Pues bueno, yo los últimos días en Navidad estuve por Zaragoza, además de otros sitios, y estuve viendo una exposición que, bueno, me gustó mucho. Es Zaragoza en la mirada centenaria, que son fotografías antiguas de la ciudad de hace 100 años, fotografías tomadas entre 1908 y 1923, y lo que llama la atención es el gran formato y la gran calidad que tienen esas imágenes. Entonces es algo que para la gente de Zaragoza creo que merece la pena verlo, y se puede ver, pues eso, lo que es la evolución de la ciudad, del urbanismo, vestimenta, costumbres, en definitiva, pues cómo se ha transformado la ciudad y cómo ha crecido y los grandes cambios que ha tenido.
Yo, mira, como seguro que no habéis visto mi última recomendación cultural, os remito a ella para que la veáis. Pero bueno, me vais a permitir que haga un poco de promoción, y es que en CoineTV hemos estrenado set de grabación donde vamos a hacer diferentes podcasts, incluyendo algún podcast de cultura que vamos a empezar a partir de este mes. Entonces eso, hoy hemos publicado el primer podcast que va a ser de política y de actualidad política, que vamos a intentar que sea semanal. Y eso, básicamente yo os recomiendo que le echéis un ojo si os interesa. Precisamente el primer podcast ha ido sobre el desalojo de Luis Buñuel, que estuvo Pedro Santisteve, que es un muy buen conocedor del centro social, y Eddie Castro, que forma parte de la asamblea del centro social. Entonces, nos estuvieron contando un poco la historia del Luis Buñuel, de cómo se fraguó, ¿no? De cómo está inserto dentro de las dinámicas del barrio del Gancho y es importante para la ciudad en su conjunto, y un poco las ideas que tienen para la defensa y para no rendirse, ¿no? Y bueno, eso, simplemente hacer un poco de promoción de que ahora vamos a empezar a sacar bastante más contenido. En 2 horas de programa, esta es la única buena noticia que hemos dado. Totalmente. Todos a ver el podcast de Coine y todo su contenido. Bueno, en general todas las recomendaciones culturales. Pues faltaría menos. Muy bien, pues nada. Pregunta TV Zurda, que cómo se llama el podcast, como antes de cerrar. Ya lo hemos comentado. Nuestro podcast de política, por así decirlo, se llama Hay Salida, que nos parecía que era un nombre bastante adecuado a los momentos que vivimos, precisamente donde parece que está todo perdido, que ya nadie lucha, ¿no? Un poco en las reflexiones que estábamos haciendo ahora, pues no, pues hay salida, y ese es el nombre que hay del podcast. Lo que pasa es que lo vamos a subir al canal que tenemos de CoineTV, que vamos ahí a centralizar un poco nuestros diferentes contenidos. También vamos a tener uno de cine, uno más de cultura pop, y algún otro que se está fraguando que ya os iremos contando. Y, por cierto, esperamos veros por nuestro set. Hombre, eso está hecho. Ya lo hemos comentado de récord, eso está, vamos. El primer podcast, Guillén, ya está, lo habéis de lanzar. Lo acabamos de publicar hace una horita por ahí. Sí, así que entrar en Twitter y verlo. Yo también voy a hacer promo en Arainfo. Todo lo que saca Coine se mete en una ventana ahí en portada. Y ya está subido el podcast también ahora mismo. Ole. Estupendo. Aquí está vendiendo todo el mundo su libro. Yo lo que os voy a pedir es que algún día hablemos de política municipal. Pues sí, ¿no? Habrá que hablar de municipalismos. Pero te traeremos invitados a municipalistas también. Bueno, municipalistas o municipales, ¿no? Más bien. Todo esto, hay que organizar se vienen elecciones y nosotros vamos a hacer el medio de las elecciones. Así que debate, Teruel, contamos contigo, César. O sea, vete convocando a todos tus compañeritos que te en el, ¿sabes? ¿Cómo se llama? En el pleno, hostia. Que de todos. A Ramón, te traes a Ramón, que es super colega. Ramón, por lo que tengo entendido, que ha dicho Iker, ha ganado el Congreso porque iba en las listas de los animales, ¿no? Sí. Yo creo que estará muy arriba en esas listas. Pues ha ganado Inés, ha ganado Ramón. Aquí ganan todas. Es el momento. Muy bien. Pues bueno, recuerden, hay salida del podcast de Coine. Yo creo que cualquiera que te haya escuchado, Guillén, durante el programa habría deducido el título del podcast. Un poco en el mismo tono. Yo un poco mod, los chicos del maíz, Yes Future. Hay como un movimiento ahí en la izquierda, ¿no? De intentar atisbar futuro de alguna manera. No, eso nos gusta. La actitud positiva alternativa al coaching barato de Ignacio. Bueno, pues nada, Iker, Guillén, César, muchísimas gracias por venir a Pillando Capazo de Radio Monotes. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto. Muy divertido, muy a gusto, como siempre, con vosotros, y nos volveremos a ver pronto. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación, compañeros. Gracias a vosotros por venir y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, que ahora también twitcheamos todas las semanas con Cafecico Monoter y con el nuevo Pillando Capazo. Y que pueden hacerse monotes en Patreon, donde durante esta semana solamente
durante esta semana tendrán la oferta de hacerse Patreon por €1 en Patreon/Radio Monotes para darnos unas monedicas para sostener esto y podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte.